A veces, un hombre se enfrenta solo al mundo, cargando con un peso que nadie debería soportar. Jacob Bear McKenna había vivido 40 años en las montañas, donde la soledad era su única compañera y la supervivencia su plegaria diaria. Ahora estaba sentado, encadenado, en la improvisada sala del tribunal de Cedar Ridge, frente a los habitantes del pueblo, ávidos de justicia tras su enfrentamiento con la famosa banda de los Dalton. El salón estaba abarrotado de gente que ya había decidido que era culpable. El juez Morrison levantó su mazo, listo para dictar lo que todos esperaban que fuera una sentencia de muerte. Entonces, la puerta se abrió de par en par. Una mujer con un costoso vestido de seda entró como si fuera su casa, con voz firme y segura. Su señoría no puede sentenciar a mi marido sin escuchar a su esposa. La sala se quedó en silencio. Nadie sabía quién era esa elegante desconocida, ni por qué reclamaba a un hombre tan salvaje de las montañas. Pero ¿quién era realmente y qué secreto la unía a Bear McKenna? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El peso de esos grilletes de hierro se había vuelto familiar para Jacob McKenna durante los últimos 3 días, pero ahora se sentían más pesados bajo las escaleras de toda la población de Cedar Ridge. Todas las almas del pueblo parecían apiñadas en el Salón Murphy, transformado en un tribunal improvisado a falta de un edificio legal adecuado. El olor a serrín, whisky y cuerpos sin lavar flotaba en el aire, mezclándose con la tensión que crepitaba como un rayo antes de una tormenta. Bear sabía que este día llegaría tarde o temprano. Un hombre no podía vivir 40 años en el territorio de Colorado, sobreviviendo gracias a su ingenio y su rifle, sin hacerse enemigos. Siempre había pensado que moriría solo en aquellas montañas, tal vez devorado por un oso pardo o víctima del crudo invierno. Nunca imaginó que acabaría así, encadenado a una silla mientras la gente del pueblo, a la que apenas conocía, decidía si vería otra puesta de sol. Las montañas habían sido su refugio desde que regresó de la guerra, 20 años atrás. Allí arriba, entre los picos que rozaban el vientre del cielo, un hombre podía encontrar la paz si buscaba con suficiente ahínco. Bear había construido su cabaña con sus propias manos, eligiendo un lugar donde el sol de la mañana pintaba el valle de oro y la luz del atardecer teñía de púrpura las crestas nevadas. Había aprendido a leer el tiempo en las nubes, a rastrear la casa por el más mínimo indicio, a sobrevivir meses de aislamiento, con nada más que sus pensamientos como compañía. Al principio, esos pensamientos habían sido compañeros oscuros. La guerra le había dejado cicatrices más profundas que la herida de bayoneta en las costillas o la bala de mosquete que le había destrozado el hombro izquierdo. Había visto morir a hombres buenos por causas que apenas comprendían. Había sostenido a muchachos poco mayores que niños mientras se desangraban en campos fangosos lejos de casa. Cuando terminó la guerra, Bear no podía soportar la idea de volver a la civilización, de fingir que la vida podía volver a la normalidad después de tantos horrores. Así que se fue a las montañas, donde los únicos sonidos eran el viento entre los pinos y el lejano graznido de las águilas. Aprendió por sí mismo a cazar y a tender trampas, a conservar la carne y curtir pieles, a encontrar las plantas medicinales que su abuela Cherokee le había enseñado de niño. Poco a poco, año tras año, el silencio de la montaña había comenzado a sanar algo en que los cirujanos del ejército nunca hubieran podido alcanzar. Se ganaba bien la vida como guía y trampero, liderando partidas de caza para ricos caballeros del este que querían llevarse a casa un trofeo de alce o oso. Le pagaban generosamente por sus servicios, aunque la mayoría de ellos lo miraban como si él mismo fuera una especie de criatura exótica. Era un hombre alto, de hombros anchos, con el pelo prematuramente canoso y unos ojos que guardaban demasiados recuerdos. Hablaba poco durante esos viajes, solo lo suficiente para mantener a sus clientes vivos y satisfacer sus deseos. A ellos parecía gustarles así, contando historias alrededor de la hoguera, mientras él se sentaba aparte, escuchando los sonidos de la noche y sumido en sus propios pensamientos. El aislamiento le convenía. Se había acostumbrado a la soledad, incluso la protegía. Cuando el invierno cerraba los pasos altos, podía pasar 4 meses sin ver a otro ser humano. Esos eran los momentos que más valoraba, cuando el mundo se reducía a él y su cabaña, y al silencio blanco e infinito de las montañas.
Pero incluso los ermitaños de las montañas tenían que ir al pueblo de vez en cuando a por provisiones. Café, munición, sal, los pocos productos manufacturados que no podía fabricar o prescindir de ellos. Así fue como conoció a la banda Dalton. Tres hermanos y sus diversos secuaces que habían estado aterrorizando el territorio durante casi 2 años. Cedar Ridge era un típico asentamiento fronterizo, nacido a partes iguales del optimismo y la desesperación. El descubrimiento de plata en las colinas cercanas había atraído a buscadores, comerciantes, taberneros y toda la gente que seguía los auges mineros como los buitres siguen a la muerte. La calle principal se extendía a lo largo de 6 manzanas, bordeada de estructuras de madera construidas apresuradamente que albergaban una tienda general, 2 tabernas, un hotel, una barbería que también hacía las veces de centro médico del pueblo y un puñado de otros negocios esenciales para la vida fronteriza. La gente era una mezcla de familias esperanzadas que buscaban un nuevo comienzo, hombres solteros en busca de fortuna y la habitual colección de vagabundos, jugadores y oportunistas que atraían los pueblos fronterizos. La mayoría eran gente decente, que trabajaba duro para construir algo permanente en medio de la naturaleza salvaje. Se merecían algo mejor que ver sus vidas trastornadas por forajidos que se llevaban lo que querían y mataban a cualquiera que se opusiera. El juez Morrison era uno de los buenos. Harrison Morrison había llegado al oeste desde Illinois con un título en derecho y un deseo genuino de llevar la civilización a la frontera. Era un hombre pequeño y pulcro, de unos 50 años, con gafas de montura metálica y un bigote cuidadosamente arreglado que le daba un aire de dignidad, incluso en ese entorno tan duro. Bear se había encontrado con él varias veces a lo largo de los años y había descubierto que era imparcial e incorruptible, cualidades que lo hacían valioso en un lugar donde la ley a menudo se reducía a quien tuviera el arma más rápida. La esposa del juez, Martha, había muerto de neumonía durante su segundo invierno en Cedar Ridge, dejándolo solo con sus libros y sus principios. Se había dedicado por completo a su trabajo, recorriendo los asentamientos e intentando establecer una apariencia de orden legal en una tierra donde, con demasiada frecuencia, la fuerza prevalecía sobre la ley. Trataba a todos los que se presentaban ante su tribunal con la misma atención, fueran comerciantes prominentes o vagabundos comunes. El sheriff Tom Bradley era otro asunto completamente distinto. Era un hombre corpulento, de mirada malvada y manos demasiado rápidas para alcanzar su pistola. Bradley había sido comprado y pagado por diversos intereses desde el día en que se colocó la placa. Se las arreglaba para mirar hacia otro lado cuando la banda de los Dalton atravesaba la ciudad y siempre encontraba asuntos urgentes que atender en otros lugares cuando la gente honrada necesitaba protección. Bear sospechaba que Bradley se llevaba una parte de lo que robaba la banda, pero demostrarlo era otra cosa muy distinta. Los hermanos Dalton, Eli, Samuel y el joven Jesse habían empezado poco a poco, robando a viajeros solitarios y granjas aisladas, pero el éxito los había vuelto más audaces y despiadados. Habían pasado al atracar carros de suministros y a amenazar a negocios establecidos para obtener dinero a cambio de protección. Se decía que tenían la ambición de controlar toda la actividad criminal del territorio y que no les importaba quién resultara herido en el proceso. Bear había logrado evitarlos en su mayor parte, quedándose en las zonas altas, donde rara vez se aventuraban. Pero un hombre no podía vivir completamente apartado del mundo, y al final sus caminos tenían que cruzarse. Ahora, sentado con esos pesados grilletes, escuchando el murmullo de las voces a su alrededor, Bear reflexionaba sobre lo rápido que podía cambiar una vida. Hace 3 días había estado revisando sus trampas, disfrutando del aire fresco de la mañana y de la vista de la nieve recién caída en los picos lejanos. Hoy se enfrentaba a una soga, y todo porque había intentado hacer lo correcto. La mujer que irrumpió por aquellas puertas no se parecía a nadie que hubiera visto antes en Cedar Ridge. Incluso en sus circunstancias actuales, Bear no pudo evitar fijarse en la calidad de su ropa. Ese vestido de seda probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente del pueblo ganaba en un año. Su cabello oscuro estaba peinado con un estilo elaborado que denotaba atención profesional, y las perlas que lucía alrededor del cuello reflejaban la luz de la lámpara como si fueran estrellas capturadas, pero era su porte lo que realmente la distinguía. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado a que le obedecieran, y su voz tenía los tonos cultos de la educación oriental. Todo en ella sugería riqueza,
refinamiento y posición social, exactamente lo contrario de todo lo que Bear representaba. Sin embargo, allí estaba, afirmando ser su esposa. Bear estudió su rostro, tratando de encontrar algún recuerdo que explicara su presencia. Era hermosa de una manera difícil de olvidar. Pómulos altos, ojos oscuros expresivos, una boca que sugería inteligencia y determinación. Pero estaba seguro de que nunca la había visto antes en su vida. La sala del tribunal había quedado en silencio tras su declaración. Incluso el juez Morrison parecía sin palabras, con el mazo congelado a medio camino de estrado. El rostro del sheriff Bradley se había enrojecido por la confusión y la ira. Mientras la gente del pueblo susurraba entre sí como hojas susurrando al viento, la mujer, esa misteriosa desconocida, que afirmaba ser Victoria McKenna, permanecía perfectamente inmóvil en el centro de la sala, con la barbilla levantada y las manos cruzadas con calma ante ella. No mostraba ningún signo de nerviosismo o incertidumbre, como si afirmar que estaba casada con un hombre de las montañas acusado de asesinato fuera lo más natural del mundo. Bear se sintió extrañamente conmovido por su intervención, aunque le desconcertaba. Nadie había salido en su defensa antes, no desde sus días en el ejército, cuando los soldados se cuidaban unos a otros como una cuestión de supervivencia. Se había acostumbrado a librar sus propias batallas, a depender solo de sí mismo en un mundo que le había mostrado poca amabilidad. Pero aquí estaba esta elegante desconocida, arriesgando su propia reputación y posiblemente su seguridad para ayudar a un hombre al que ni siquiera conocía. El gesto tocó algo en él que creía muerto y enterrado hacía mucho tiempo. La capacidad de tener esperanza, de creer que tal vez no estaba tan solo en el mundo como siempre había supuesto, fueran cuales fueran sus motivos, fuera cual fuera el juego que estuviera jugando. Bear se sintió agradecido por su presencia. Por primera vez en 3 días, el peso de esos grilletes no le parecía tan pesado. Los problemas habían comenzado 3 días antes en la carretera de montaña entre Cedar Ridge y Silverton. Bear regresaba de su viaje mensual para abastecerse, con su mochila cargada de café, sal y municiones, cuando oyó los disparos resonando en las paredes del cañón. Su primer instinto fue ocuparse de sus propios asuntos. Un hombre vivía más tiempo en el territorio si se mantenía al margen de los problemas de los demás. Pero entonces oyó gritar a una mujer. Bear detuvo su caballo y escuchó con atención. Los sonidos provenían de la siguiente curva del camino, donde el sendero se estrechaba entre dos escarpadas paredes rocosas. Más disparos, voces de hombres gritando órdenes, otro grito aterrorizado de lo que parecía ser una mujer joven. Su desgastado cuchillo de caza le pesaba en la funda mientras tomaba una decisión. Dejó sus caballos atados en un bosquecillo de álamos y avanzó a pie utilizando las habilidades que le había enseñado su abuela Cherokee y que había perfeccionado durante la guerra. El cuchillo era un viejo amigo, con la hoja desgastada por años de uso. Lo había fabricado él mismo durante su segundo invierno en las montañas, forjando el acero de un viejo sable de caballería y envolviendo el mango con el cuero de su primer oso cazado. Desde entonces había sido su compañero inseparable, tan parte de él como sus propias manos. Lo que encontró tras esa curva le heló la sangre. Un elegante carruaje yacía de lado en el estrecho sendero, con una rueda colgando sobre el borde de un precipicio de 15 metros. 3 miembros de la banda Dalton lo habían rodeado. Reconoció a Samuel y Jesse Dalton, junto con un hombre lleno de cicatrices llamado Hodgkins, conocido por su crueldad incluso entre los forajidos. Estaban aterrorizando a un hombre de mediana edad vestido con traje y a su hija, una chica que no podía tener más de 16 años. Por favor, decía el hombre, con la voz temblorosa por el miedo y la rabia. Coged lo que queráis, pero dejad a mi hija en paz. Samuel Dalton, el hermano mediano y el más cruel de los tres, se limitó a reír. Era un hombre alto y delgado, con ojos fríos y una sonrisa que nunca llegaba a ellos. Cogeremos lo que queramos de todos modos, viejo. La cuestión es si podrás verlo o no. La chica estaba pegada al carruaje, con lágrimas corriendo por su rostro mientras Hodgkins se acercaba a ella. A Bear le recordó a su hermana Sarah, que murió de fiebre cuando solo tenía 15 años. El recuerdo le golpeó como un puñetazo, trayéndole de vuelta toda la culpa y el dolor que había llevado consigo durante 25 años. Bear salió de entre las rocas como un fantasma, con el cuchillo apareciendo en su mano como por arte de magia. «Dejadlos en paz», dijo en voz baja. Su voz transmitía la autoridad de un hombre acostumbrado a que le obedecieran. Los forajidos se giraron, sorprendidos por su repentina aparición. Samuel movió la mano hacia su pistola,
pero Bear ya se había puesto en marcha. El cuchillo alcanzó a Hotchkiss en el hombro, haciéndole trastabillar hacia atrás con un grito de dolor. Bear rodó detrás del carruaje cuando la pistola de Samuel disparó, y la bala astilló la madera a pocos centímetros de su cabeza. «Has cometido un error, hombre de las montañas», gritó Jesse Dalton. Era el más joven de los hermanos. Apenas tenía 20 años, pero ya se le notaba la crueldad. «Deberías haberte metido en tus propios asuntos». «Quizá», respondió Bear, comprobando las balas de su revólver. «Pero creo que algunas cosas merecen el riesgo». Lo que siguió fue un breve pero feroz tiroteo. Bear tenía la ventaja de la cobertura y la experiencia, pero los forajidos eran más y estaban desesperados. Hotchkiss, a pesar de su hombro herido, logró abrirse paso por la izquierda, mientras los hermanos Dalton mantenían a Bear inmovilizado con fuego continuo. El cuchillo le había salvado la vida de nuevo cuando Hotchkiss se le echó encima por detrás. Bear oyó el roce de las botas del hombre sobre la piedra y se giró justo a tiempo para agarrar la muñeca del forajido y volver su propia hoja contra él. Hotchkiss cayó con fuerza y su pistola rodó por el borde del acantilado. Samuel Dalton cometió el error de intentar usar a la chica como escudo, agarrándola del brazo y apuntándole con la pistola a la cabeza. «Suelta el arma, hombre de las montañas, o ella morirá». Bear miró a los ojos aterrorizados de la chica y vio el rostro de su hermana. Sin dudarlo, disparó 2 balas al pecho de Samuel, tan seguidas que sonaron como una sola. El forajido cayó como una piedra, y su pistola, sin disparar, rodó por el suelo rocoso. Jesse Dalton, al ver caer a su hermano, perdió los nervios y huyó a caballo, dejando a Bear solo con el herido Hotchkiss, la familia Grateful y un forajido muerto. El padre de la chica, un comerciante llamado Thompson, se ofreció a testificar a favor de Bear, pero este lo rechazó. «Lleve a su hija a un lugar seguro», le dijo a Thompson. «Este país no es lugar para ella». Estaba vendando la herida de Hotchkiss cuando llegó el sheriff Bradley con un ramo de flores. El agente de la ley echó un vistazo al cadáver de Samuel Dalton y al forajido herido, y luego fijó sus pequeños y maliciosos ojos en Bear. «Jacob McKenna», dijo Bradley, con voz cargada de falsa autoridad, «queda arrestado por asesinato». «¿Asesinato?», protestó Thompson. «Este hombre nos ha salvado la vida. Esos forajidos iban a matarnos a los dos». Pero a Bradley no le interesaba el testimonio del comerciante. Ya había tomado una decisión, probablemente incluso antes de llegar. Bear se dio cuenta entonces de que el sheriff probablemente había estado en nómina de los Dalton desde el principio. Con Samuel muerto y Hotchkiss herido, Bradley necesitaba a alguien a quien culpar, alguien que no pudiera implicarlo en las actividades de la banda. «Tal y como yo lo veo», había dicho Bradley, «este hombre de las montañas se peleó con unos viajeros honestos y mató a uno de ellos a sangre fría. En mi opinión, eso es asesinato». Bear no se había resistido cuando le habían puesto los grilletes. Sabía que el juego estaba amañado. Sabía que luchar solo empeoraría las cosas. Pero cuando lo subieron al carro para llevarlo de vuelta a Cedar Ridge, sintió que algo moría dentro de él. La última chispa de fe que le quedaba en la justicia y la decencia humana. Le habían quitado el cuchillo como prueba, junto con sus armas y las pocas pertenencias personales que llevaba consigo. Sin él, se sentía extrañamente desnudo, como si le hubieran amputado una parte del cuerpo. Esa hoja lo había acompañado en todo momento. Sus años de soledad en las montañas, sus encuentros con animales salvajes y condiciones climáticas peligrosas, los momentos de tranquilidad en los que la había utilizado para tallar trozos de madera a la luz del fuego. Ahora estaba sobre el improvisado estrado del juez, etiquetada como prueba en un juicio que todos sabían que era una farsa. El sol de la mañana que se colaba por las sucias ventanas del salón se reflejaba en el acero desgastado, haciéndolo brillar como la plata. Bear la miró fijamente, recordando todas las veces que le había salvado la vida, todas las formas en que le había ayudado a sobrevivir en la naturaleza. Pero la supervivencia era un juego diferente en la ciudad, donde la ley se podía comprar y la justicia era lo que el hombre con poder dijera que era. Bear siempre había sabido que su refugio en la montaña era temporal, que tarde o temprano el mundo exterior invadiría su paz. Simplemente no esperaba que terminara así, encadenado en un salón, mientras un agente de la ley corrupto convertía su acto de heroísmo en motivo de ejecución. No se le escapaba la ironía. Había pasado 20 años evitando el contacto humano,
convencido de que la gente solo le traería dolor y decepción. La única vez que había dado un paso adelante para ayudar. El único momento en el que había dejado que su conciencia se impusiera a su cautela. Había acabado allí, enfrentándose a la horca, sentado con esos pesados grilletes, esperando a que el juez Morrison llamara al orden al tribunal. Bear se encontró pensando en ese cuchillo y en todo lo que representaba. Era más que una simple herramienta o arma. Era un símbolo de su autosuficiencia, de su capacidad para sobrevivir según sus propios términos. Sin él, se sentía disminuido, vulnerable de formas que no tenían nada que ver con el peligro físico. El cuchillo había sido forjado en las montañas, moldeado por sus propias manos a partir de los restos de su antigua vida. Ahora sería una prueba en el juicio que podría acabar con todo. Pero de alguna manera, al ver su familiar silueta en el improvisado estrado del juez, Bear sintió una extraña paz. Había hecho lo correcto en aquella carretera de montaña, independientemente de las consecuencias. Había salvado 2 vidas inocentes y acabado con un hombre que merecía morir. Si eso merecía la pena morir por ello, al menos encontraría su fin con la conciencia tranquila. El cuchillo lo recordaría, aunque nadie más lo hiciera. El juez Morrison carraspeó y golpeó con su mazo el estrado improvisado, aunque el sonido se perdió entre el murmullo de voces confusas que llenaban el salón de Murphy. Todos los ojos de la sala se fijaron en la elegante mujer que se encontraba en el pasillo central. Su vestido de seda era una mancha de azul intenso contra las paredes de madera tosca y el suelo de serrín. Señora, dijo el juez con cautela, ajustándose las gafas de montura metálica, ¿acaba de afirmar que está casada con el acusado? Así es, señoría. La voz de Victoria resonó con claridad en la sala, firme y segura, a pesar de los cientos de miradas fijas en ella. Me llamo Victoria McKenna y este hombre es mi legítimo esposo. Bear se sintió como si le hubiera alcanzado un rayo. El nombre no le decía nada, pero la convicción de su voz era absoluta. Volvió a estudiar su rostro, buscando algún indicio de reconocimiento, algún recuerdo oculto que pudiera explicar aquella afirmación imposible. Era hermosa, sin duda, pero de una forma refinada propia de salones y teatros de ópera, no de tabernas fronterizas o cabañas de montaña. El sheriff Bradley se abrió paso entre la multitud, con el rostro enrojecido por la indignación. Juez, esto es ridículo. Conocemos a Jake McKenna desde hace 5 años y nunca ha mencionado que tuviera esposa. Eso es porque estábamos separados, respondió Victoria con suavidad, sin apartar los ojos del juez. Jacob se marchó al territorio después de nuestro matrimonio y yo me quedé en Filadelfia para resolver asuntos familiares. Acabo de llegar para reunirme con... La mentira le salió tan natural, tan convincente, que Bear casi se la creyó. Pero las preguntas se agolpaban en su mente como piedras rodando por la ladera de una montaña. ¿Por qué esta mujer, esta dama de calidad tan evidente, arriesgaría su reputación para ayudar a un desconocido? ¿Qué podría ganar afirmando estar casada con un ermitaño de las montañas, acusado de asesinato? El juez Morrison se inclinó hacia adelante, con expresión preocupada. Ministro McKenna, usted entiende que esto es un tribunal. Hacer declaraciones falsas bajo juramento es perjurio, punible con prisión. Lo entiendo perfectamente, su señoría. Victoria metió la mano en su pequeño bolso de cuentas y sacó un documento doblado. Tengo aquí nuestro certificado de matrimonio. Si desea examinarlo... El papel que le entregó al juez parecía bastante oficial. Era de papel grueso con un sello elaborado en la parte inferior. Bear observó el rostro del juez Morrison mientras lo examinaba y vio cómo la confusión del hombre se hacía más profunda. El certificado tenía una fecha de 4 años atrás y procedía de una iglesia de Filadelfia de la que Bear nunca había oído hablar, y mucho menos visitado. Pero mientras el juez estudiaba el documento, Bear notó algo que le oprimía el pecho. Las manos de Victoria, que habían estado tan firmes cuando se había enfrentado a toda la sala, ahora temblaban. El ligero temblor solo era visible para él desde su ángulo, pero delataba los nervios y el miedo cuidadosamente ocultos bajo su apariencia serena. Fueran cuales fueran sus razones para este engaño, le estaba costando algo. Su señoría, protestó el sheriff Bradley, cualquiera puede falsificar un papel. Todo esto es una farsa para retrasar la justicia. Quizás, respondió el juez Morrison, colocando el certificado en su escritorio. Pero la ley es clara. La esposa de un hombre tiene ciertos derechos en relación con sus procedimientos legales. Señora McKenna, suponiendo que ese sea su verdadero nombre, ¿qué es lo que solicita exactamente?
Victoria enderezó los hombros y Bear vislumbró el acero que se escondía bajo la seda. Solicito tiempo para conseguir una representación legal adecuada para mi marido. Su señoría, e invoco mi derecho como esposa a visitarlo en privado antes de que continúe este proceso. Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud. Alguien gritó: «Ningún ermitaño de las montañas tiene una esposa así». Otra voz añadió: «Probablemente sea una de esas actrices de Denver». El juez Morrison levantó la mano para pedir silencio. Independientemente de mis dudas personales sobre este matrimonio, no puedo ignorar lo que parece ser un documento legal. Señora McKenna, puede disponer de 15 minutos con el acusado. Sheriff Bradley, por favor, acompáñelos a su oficina para que tengan privacidad. El rostro de Bradley se ensombreció. Juez, no creo que sean 15 minutos, Sheriff. Es la ley. El camino hasta la oficina de Bradley se sintió como un desfile de curiosidad y sospecha. La gente del pueblo se apretujaba a ambos lados, esforzándose por ver mejor a la misteriosa mujer y susurrando especulaciones que iban desde lo romántico hasta lo ridículo. Bear avanzaba arrastrando los pies con sus grilletes, muy consciente de cómo debía verse junto al evidente refinamiento de Victoria. La oficina de Bradley ocupaba una esquina de la tienda general, separada de la zona comercial principal por un delgado tabique de madera. Contenía un escritorio maltrecho, dos sillas y un armero con las armas oficiales del sheriff. El espacio olía a tabaco, cuero y ropa sin lavar, en marcado contraste con el ligero aroma a lavanda que parecía seguir a Victoria. 15 minutos, gruñó Bradley, colocándose justo fuera de la puerta abierta. Y escucharé cada palabra. Victoria esperó a que el sheriff retrocediera y luego se acercó a la silla de Bear. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Mi nombre es realmente Victoria», dijo, con su aliento cálido contra su oído. «Victoria Ashworth, necesito que confíes en mí». «¿Por qué?». La voz de Bear era igualmente baja, oxidada por 3 días de silencio. «¿De qué se trata? No puedo explicarlo todo ahora, pero tú salvaste a personas inocentes en esa carretera de montaña. El sheriff Bradley es corrupto, y todo este juicio está diseñado para proteger a los verdaderos criminales». Hizo una pausa y miró hacia la puerta. «Tengo razones para ayudarte». «¿Razones personales? ¿Qué razones?». Los ojos oscuros de Victoria se encontraron con los de él, y Bear vio dolor en ellos. Un viejo dolor cuidadosamente controlado, pero nunca olvidado. «Mi hermano murió en la guerra. Un oficial de caballería llamado Thomas Ashworth. Antes de morir, escribió sobre un soldado que le salvó la vida. Un hombre que se suponía que debía encontrarme cuando terminara la guerra, pero nunca lo hizo». Bear sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Thomas Ashworth. El nombre le golpeó como un puñetazo, trayéndole recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su ser. Un joven teniente, de apenas 22 años, muriendo en un hospital de campaña en Antietam. El chico había agarrado la mano de Bear con una fuerza sorprendente, haciéndole prometer que encontraría a su hermana en Filadelfia para decirle que había muerto pensando en él. Bear nunca había cumplido esa promesa. Él mismo había resultado herido, lo habían trasladado a diferentes hospitales y cuando se recuperó lo suficiente como para viajar, la idea de enfrentarse a la familia de aquel joven oficial con la noticia de su muerte le parecía imposible. Se había dicho a sí mismo que era mejor que ella no supiera los detalles. Mejor llorar su pérdida sin tener que imaginar los últimos momentos de su hermano. Pero ahora ella estaba allí, 20 años después, y el peso de aquella promesa incumplida se posó sobre sus hombros como plomo. «Tú lo conocías», dijo Victoria, leyendo el reconocimiento en su rostro. «Puedo verlo. Escribió sobre ti en sus cartas. Jacob McKenna, el explorador que lo sacó del fuego enemigo en Sharpsburg. Debería haber venido», dijo Bear en voz baja. «Debería haberte buscado después de la guerra, tal vez. Pero ahora estás aquí». Victoria volvió a mirar hacia la puerta y luego le puso algo en las manos esposadas. «Ahora es real, Jacob. El certificado de matrimonio es falso, pero todo lo demás, el peligro en el que te encuentras, la corrupción en esta ciudad, mi necesidad de ayudarte, todo eso es cierto». Bear miró el objeto que ella había colocado en su palma. Era un pequeño medallón de oro, deslustrado por el paso del tiempo. Dentro había una fotografía de un joven con uniforme de caballería, con el rostro serio pero amable. Thomas Ashworth, tal y como Bear lo recordaba. «Me dio ese medallón la última vez que lo vi», dijo Victoria antes de partir para la guerra. «Era tan joven, tan seguro de que iba a cambiar el mundo». «Era un buen soldado», dijo Bear,
con la voz cargada de emoción. Valiente. Murió tratando de salvar a sus hombres. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Victoria, pero ella las contuvo. Lo sé. Siempre lo he sabido, pero necesitaba oírlo de alguien que estuviera allí. Los 15 minutos pasaron como latidos. Hablaron en susurros sobre Thomas, sobre la guerra, sobre los 20 años que habían transcurrido entre aquella promesa en el campo de batalla y ese momento. Bear se enteró de que Victoria nunca se había casado, que se había dedicado a gestionar los negocios de su familia tras la muerte de sus padres, que había pasado años preguntándose por el soldado del que su hermano le había hablado. Cuando el sheriff Bradley regresó para acompañarlos de vuelta a la sala del tribunal, algo había cambiado entre ellos. El engaño seguía ahí. Victoria no era realmente su esposa. El certificado de matrimonio era falso, pero la conexión era real, forjada en el dolor compartido y el recuerdo de un joven que murió demasiado lejos de casa. Mientras caminaban entre la multitud curiosa, Bear se encontró caminando más erguido a pesar del peso de sus grilletes. Por primera vez en 20 años no estaba completamente solo. Alguien conocía su historia, comprendía su carga y había decidido apoyarlo a pesar del riesgo. El certificado de matrimonio falsificado podía ser una mentira, pero el vínculo que representaba se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado de lo que cualquiera de los dos había esperado. Esa noche, Victoria se sentó en su habitación del Hotel Cedar Ridge, con un diario encuadernado en cuero abierto sobre el pequeño escritorio que tenía delante. El alojamiento no era precisamente el que ella estaba acostumbrada. El colchón estaba lleno de bultos. Las paredes eran tan finas que se oía cada conversación de las habitaciones contiguas, y la única ventana daba a la embarrada calle principal en lugar de a los cuidados jardines de su finca de Filadelfia. Pero había decidido venir a esta tosca ciudad fronteriza a la que finalmente la había llevado el fantasma de su hermano. Mojó la pluma en el tintero y comenzó a escribir, como había hecho cada noche durante los últimos 15 años. 15 de octubre de 1885. Querido Thomas, hoy lo he encontrado. El soldado del que me hablaste, el que te salvó la vida en Sharpsburg, se llama Jacob McKenna, aunque aquí todo el mundo lo llama Bear. Es tal y como lo describiste, alto y fuerte, con ojos que han visto demasiado, pero también bondad. A pesar de lo que este lugar le ha hecho, está en un terrible aprieto, Thomas. Quieren ahorcarlo por hacer lo correcto, por salvar a personas inocentes, igual que te salvó a ti. No podía permitir que eso sucediera. No cuando por fin lo había encontrado después de tantos años de búsqueda. Hoy hice algo que sorprendería a mamá y a papá. Afirmé ser su esposa. Falsifiqué documentos para que pareciera real. Sé que está mal, pero a veces las acciones incorrectas sirven para buenos fines. Tú me enseñaste eso, ¿no? Cuando mentiste sobre tu edad para alistarte. Cuando me dijiste que ibas a la gloria en lugar de reconocer que podías morir. Victoria hizo una pausa, con la pluma suspendida sobre la página, mientras los recuerdos la inundaban. Tenía 17 años cuando Thomas se fue a la guerra, lo suficientemente mayor como para comprender el peligro, pero demasiado joven para aceptarlo. Él había sido su protector desde la infancia, la única persona que nunca la había tratado como a una flor delicada, a la que había que proteger de las duras realidades del mundo. Sus padres habían sido amables, pero distantes, más preocupados por su negocio naviero y sus obligaciones sociales que por la vida interior de sus hijos. Thomas había llenado ese vacío, enseñándole a montar a caballo como un chico, a leer más allá de los libros aprobados para las jóvenes, a pensar por sí misma, incluso cuando la sociedad desalentaba esa independencia en las mujeres. Cuando murió en Antietam, su mundo se derrumbó. La notificación oficial fue breve e impersonal. El teniente Thomas Ashworth murió en combate mientras lideraba a sus hombres en una carga contra las posiciones confederadas, sin detalles, sin palabras personales, sin nada que la ayudara a comprender cómo alguien tan vivo y vital podía simplemente dejar de existir. Durante años se había preguntado cómo habían sido sus últimos momentos. ¿Había tenido miedo? ¿Había pensado en su hogar? ¿Había alguien con él? ¿O había muerto solo entre extraños? Las cartas que le había enviado durante sus meses de servicio habían sido su única pista. En ellas había escrito sobre los otros soldados, muchachos de granjas de Ohio, tenderos de Pensilvania, inmigrantes que perseguían el sueño americano con rifles en las manos. Pero un nombre aparecía repetidamente: Jacob McKenna,
un explorador y tirador de élite que parecía haberse erigido en guardián no oficial de Thomas. Es mayor que el resto de nosotros, había escrito Thomas. Tendrá unos 30 años y conoce este país como si hubiera nacido aquí. Los demás chicos lo llaman oso porque tiene el físico de uno y es igual de peligroso cuando se le molesta. Pero también tiene un lado amable. Pasó medianoche ayudando al joven Peters a escribir una carta a su novia, y ayer lo vi tallando un caballo de madera para un niño en uno de los campos de refugiados. En otra carta fechada apenas unas semanas antes de Antietam, Oso me sacó hoy de un apuro. Los francotiradores confederados nos tenían acorralados y habría muerto si él no hubiera vuelto a por mí. Él dice que es lo que los soldados hacen por los demás, pero yo creo que es más que eso. Hay algo en sus ojos, Vic, una tristeza que va más allá de esta guerra. Creo que él también ha perdido a gente, quizás a todos los que le importaban. Cuando esto termine, quiero encontrar una manera de ayudarlo, de darle la familia que parece haber perdido. La última carta llegó 2 días antes de la batalla que lo mató. Si me pasa algo, Vic, quiero que encuentres a Bear, Jacob McKenna, del territorio de Colorado. Necesita saber que no está tan solo en el mundo como cree. Prométeme que lo encontrarás. Pero la guerra había dispersado a los hombres como hojas en una tormenta. Para cuando Victoria tuvo la edad y la independencia suficientes para comenzar la búsqueda, Jacob McKenna había desaparecido en la inmensidad de la frontera americana. Contrató a investigadores, puso anuncios en los periódicos territoriales e incluso viajó al oeste en varias ocasiones. Pero el hombre había desaparecido por completo, como si la tierra se lo hubiera tragado, hasta que, 3 días antes, escuchó por casualidad a 2 viajeros en un hotel de Denver hablar de un hombre de las montañas llamado Bear McKenna, que había sido arrestado por matar a un miembro de la famosa banda Dalton. Victoria había estado en Denver por negocios, ultimando la venta de los intereses navieros de su familia a una empresa rival. A sus 37 años, nunca se había casado a pesar de tener numerosos pretendientes, y había optado por centrarse en preservar y hacer crecer la fortuna de los Ashworth. Se había convertido en una de las mujeres solteras más ricas de Filadelfia, un estatus que le daba libertad, pero también una especie de soledad que rara vez reconocía. La decisión de vender el negocio había sido difícil, pero necesaria. Estaba cansada de las interminables obligaciones sociales, de las cuidadosas maniobras necesarias para triunfar en un mundo de hombres y mantener al mismo tiempo una apariencia femenina adecuada. La frontera siempre le había atraído, tal vez porque Thomas había muerto luchando por ella, o tal vez porque representaba el tipo de libertad que las mujeres rara vez encontraban en la sociedad civilizada. Esa misma tarde, había comprado un billete para Cedar Ridge. Ahora, sentada en esa destartalada habitación de hotel con su diario abierto ante ella, Victoria se sentía más cerca de su hermano que en 20 años. Encontrar a Jacob McKenna no había devuelto a Thomas, pero le había dado la oportunidad de honrar su memoria de una manera que importaba. Volvió a escribir. El hombre al que llaman oso no es como yo esperaba, Thomas. Los años le han marcado. Ahora tiene más canas, está más curtido y tiene arrugas alrededor de los ojos que hablan de una larga soledad. Pero sigue habiendo bondad en él. Sigue teniendo esa fuerza gentil de la que escribiste. Cuando me miró hoy, me miró de verdad. Sentí que no solo veía a Victoria Ashworth, la ace de Filadelfia, sino a alguien a quien valía la pena proteger. Hacía mucho tiempo que nadie me miraba así. Sé que aprobarías lo que estoy haciendo, aunque los métodos sean cuestionables. Ese sheriff corrupto quiere matar a Jacob, y la banda Dalton no descansará hasta vengar a su hermano caído. Pero yo tengo recursos que ellos no esperan, conexiones que ellos no pueden igualar. Ya he pedido a mi abogado de Filadelfia que envíe dinero para una representación legal adecuada. Y me he puesto en contacto con un alguacil federal que conocí en un acto benéfico el año pasado. El engaño del matrimonio me preocupa. Admito que va en contra de todo lo que nos enseñaron sobre la honestidad y la corrección, pero la corrección nunca ha salvado la vida de nadie, ¿verdad? A veces, hacer lo correcto nos obliga a salirnos de las pequeñas y pulcras reglas de la sociedad. Victoria dejó el bolígrafo y se acercó a la ventana, mirando la tranquila calle principal. La mayor parte del pueblo dormía ya, aunque la luz de las lámparas aún brillaba en las ventanas del salón, y se oía a lo lejos el sonido de un piano tocando una melodía melancólica. En algún lugar de este pueblo, Jacob McKenna estaba encerrado en una celda, probablemente preguntándose qué clase de loca había afirmado ser su esposa.
Había visto la confusión en sus ojos, el cansancio de un hombre que había aprendido a no confiar en la bondad inesperada. Pero también había visto reconocimiento cuando mencionó a Thomas, y algo que podría haber sido gratitud cuando le puso el medallón en las manos. El medallón había sido su posesión más preciada durante 20 años, el único vínculo tangible con la memoria de su hermano. Dárselo a Jacob le había parecido lo correcto, como completar un círculo que se había roto desde Antum. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Victoria se tensó. Eran casi las 10 y no, demasiado tarde para una visita social. En Filadelfia, una visita así sería escandalosa. Aquí podría ser peligrosa. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. Martha Morrison, respondió la voz. La esposa del juez. Bueno, la hermana de su difunta esposa. ¿Podría hablar con usted? Victoria abrió la puerta y se encontró con una mujer de unos 50 años, vestida con ropa sencilla pero limpia, y que llevaba una pequeña cesta. Martha Morrison tenía ojos amables y cabello canoso, recogido en un moño práctico. El tipo de mujer que servía como figura materna no oficial de la comunidad. Espero que me perdone por la hora, dijo Martha, pero quería hablar con usted en privado, lejos de miradas indiscretas y lenguas viperinas. Victoria se hizo a un lado para dejarla entrar. Por supuesto, siéntese, por favor. Martha se acomodó en la única silla de la habitación y miró fijamente a Victoria. Seré franca, si no le importa. ¿De verdad está casada con Jacob McKenna? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellas como el humo de un disparo. Victoria consideró mentir, manteniendo el engaño que tanto le había costado crear. Pero algo en los ojos de Martha le sugirió que la deshonestidad sería inútil y poco prudente. No, dijo Victoria en voz baja. No lo estoy. Martha asintió como si esperara esa respuesta. Me lo imaginaba. Jacob ha vivido solo en esas montañas durante 20 años. Un hombre no mantiene en secreto a su esposa durante tanto tiempo. No en un lugar donde todo el mundo conoce los asuntos de los demás. ¿Vas a delatarme? Depende, dijo Martha, de por qué estás realmente aquí. Así que Victoria le contó lo de Thomas, lo de las cartas, los 20 años buscando al hombre que había salvado la vida de su hermano. Martha la escuchó sin interrumpirla, con expresión pensativa. Tu hermano parece que era un buen hombre, dijo Martha finalmente. Y Jacob McKenna salvó la vida de mi sobrino una vez. Lo sacó de un río cuando se rompió el hielo. Él también es un buen hombre. Digan lo que digan ese tonto de Bradley. Entonces me ayudarás. Martha se quedó callada durante un largo rato, considerando que hay algo que debes saber sobre este pueblo. Señora Ashworth, sobre la banda de Dalton y por qué el sheriff Bradley está tan ansioso por ver a Jacob colgado. Te escucho. Los Dalton llevan 2 años saqueando este territorio. Roban, hurtan, aterrorizan a la gente honrada y Bradley siempre se las arregla para estar en otro sitio cuando atacan. La mayoría sospechamos que les cobra dinero, pero no podemos demostrarlo. Y ahora Jacob ha matado a uno de ellos. Bradley necesita un chivo expiatorio, alguien a quien culpar de la muerte de Samuel Dalton y que no pueda implicarlo en sus crímenes. Martha se inclinó hacia adelante. Pero hay más. Eli Dalton, el hermano mayor de Samuel, no va a dejarlo pasar. Fuera o no el líder de la banda, quería a ese chico. Se dice que se dirige a Cedar Ridge con una docena de hombres, con la intención de sacar a Jacob de la cárcel y dar ejemplo con él. Victoria sintió cómo se le helaba el estómago. ¿Cuándo? Pronto. Quizás mañana. Quizás pasado mañana. Por eso Bradley está presionando para que el juicio sea rápido. Quiere que Jacob muera antes de que Eli llegue aquí para poder afirmar que solo estaba cumpliendo la ley. Las dos mujeres se miraron a la luz de la lámpara, entendiéndose como si compartieran una carga. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Victoria. Martha sonrió y Victoria vislumbró la fortaleza que había ayudado a esta mujer a sobrevivir en la frontera. Bueno, señora McKenna, dijo con deliberado énfasis, creo que será mejor que nos aseguremos de que su marido tenga un juicio justo. Y después, será mejor que le ayudemos a mantenerse con vida el tiempo suficiente para que pueda disfrutarlo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras. La celda de Bear cuando Victoria llegó con el desayuno y algo que le hizo saltar el corazón. La medalla militar de Thomas Ashworth. La cruz de bronce pesaba en su palma. La cinta estaba descolorida, pero la inscripción aún se veía claramente. Por su valor, Thomas Ashworth, de la caballería de Pensilvania. Se la ganó en Gettysburg, dijo Victoria en voz baja, pasando la medalla a través de los barrotes junto con un plato de huevos y tocino de la cocina del hotel. 3 meses antes de Antietam. Antes de conocerte,
Bear tomó la medalla con manos reverentes, sus dedos callosos trazando las letras en relieve. Su peso le trajo recuerdos que intentaba enterrar. El olor a pólvora y sangre, los gritos de los moribundos llamando a sus madres, la terrible responsabilidad de decidir quién vivía y quién moría en el caos de la batalla. Recuerdo cuando se la dieron, dijo Bear, con la voz quebrada por la emoción. Le avergonzaba tanta atención. Sí, solo estaba haciendo su trabajo. Eso suena muy propio de Thomas. Victoria se sentó en una caja de madera que servía de única silla en la estrecha celda. El sheriff Bradley le había permitido a regañadientes las visitas diarias, aunque siempre se colocaba a una distancia que le permitía oírlas. Nunca supo aceptar los elogios con elegancia. Bear examinó la medalla, recordando al joven oficial que la había lucido con orgullo a regañadientes. Thomas Ashworth era todo lo que Bear no era: culto, refinado, de buena familia, con expectativas y obligaciones. Pero la guerra tenía la capacidad de borrar esas distinciones, reduciendo a los hombres a su esencia. Hablaba de ti constantemente, continuó Victoria, en voz tan baja que Bradley no podía oírla desde su escritorio. De tu hermana, de tus planes después de la guerra. Iba a ayudarte a reconstruir tu vida, quizá a encontrarte trabajo en la empresa naviera de su familia. Era un soñador, dijo Bear, aunque sin malicia. Pensaba que el mundo era mejor de lo que es, quizá. O quizá veía lo que podría ser. Victoria se inclinó hacia las rejas. Jacob, necesito contarte algo sobre por qué la muerte de Thomas me cambió tanto. Bear levantó la vista de la medalla y vio en sus ojos oscuros un dolor más profundo que el simple duelo. No éramos solo hermano y hermana, dijo Victoria. Éramos gemelos, nacidos con pocos minutos de diferencia. Primero Thomas y luego yo. Compartimos todo mientras crecíamos. Nuestros padres eran personas distantes, bastante amables, pero más interesados en sus negocios que en sus hijos. Thomas y yo nos creamos el uno al otro en muchos sentidos. La revelación golpeó a Bear como un golpe físico. Gemelos. Eso explicaba la intensidad de su dolor. La forma en que había llevado el recuerdo de Thomas durante 20 años, como un legado sagrado. Había conocido a soldados que habían perdido a sus hermanos, pero perder a un gemelo debía de ser como perder la mitad de tu alma. Cuando murió, continuó Victoria, lo sentí. Estaba en Filadelfia asistiendo a una reunión de la Asociación de Mujeres y de repente no podía respirar, no podía pensar. Supe que había ocurrido algo terrible antes incluso de recibir el telegrama. Bear asintió lentamente. Había oído historias similares de otros soldados, familiares que sentían la muerte a distancias imposibles, conexiones que desafiaban toda explicación racional. He pasado 20 años tratando de llenar el vacío que dejó. Victoria dijo que gestionando el negocio familiar, involucrándome en obras benéficas, cualquier cosa para mantenerme ocupada, pero nada ayudaba. Nada hacía desaparecer la soledad hasta que me encontraste, hasta que te encontré. Extendió la mano a través de los barrotes para tocar brevemente la suya. Encontrarte no trajo de vuelta a Thomas, pero me dio un propósito que había olvidado que necesitaba. Una oportunidad de honrar su memoria, ayudando a alguien que le importaba. Bear sintió algo cambiar en su pecho. Una opresión que había estado allí tanto tiempo que había olvidado que era inusual. Deberías haber ido a verte después de la guerra. Deberías haber cumplido la promesa que le hice. Tú también estabas herido, Jacob. He investigado a lo largo de los años. Sé de tus lesiones, de los meses que pasaste en hospitales militares. Tenías que ocuparte de tu propia recuperación. Aún así, deberías haber venido. Victoria sonrió y Bear vio en su expresión un reflejo de su hermano. Thomas no te habría culpado. Él entendía que a veces las circunstancias hacen imposible cumplir todas las promesas. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento, con el peso de los recuerdos compartidos entre ellos como una vieja amistad. Afuera, Cedar Ridge cobraba vida. Los sonidos de los caballos y las carretas, las voces que saludaban por la mañana, el ritmo constante de un pueblo fronterizo que comenzaba otro día. Hay algo más, dijo Victoria mirando hacia el escritorio del sheriff Bradley. Martha Morrison me dijo anoche que Ellie Dalton viene hacia aquí con una banda de hombres. Quieren vengar la muerte de Samuel. Bear asintió con severidad. Esperaba algo así. Los líderes de las bandas no dejaban sin respuesta el asesinato de miembros de su familia, especialmente cuando ocurría delante de testigos. Eli Dalton tenía fama de ser cruel y creativo. No se conformaría con un simple linchamiento. ¿Cuándo?, preguntó Bear. Pronto. Quizá hoy, quizá mañana.
La voz de Victoria delataba un temblor que no podía ocultar del todo. Martha cree que Bradley quiere que el juicio termine pronto para poder afirmar que solo estaba cumpliendo la ley cuando llegue Eli. Bear dio vueltas a la medalla entre sus manos, sintiendo el peso de 20 años de culpa y arrepentimiento. Thomas Ashworth había muerto creyendo en la justicia, en la idea de que los hombres buenos podían marcar la diferencia en un mundo imperfecto. Ahora su hermana lo estaba arriesgando todo para salvar a un hombre al que apenas conocía. Todo por unas promesas hechas en un campo de batalla hacía mucho tiempo. Deberías irte, dijo Bear en voz baja. Coge la próxima diligencia de vuelta a Denver. Esta no es tu lucha. Se convirtió en mi lucha en el momento en que entré en esa sala del tribunal. La voz de Victoria transmitía firmeza bajo la apariencia de delicadeza. Además, tengo ventajas que Bradley no espera. Dinero, contactos, recursos que él no puede igualar. El dinero no detiene una bala. No, pero puede contratar a gente que sabe cómo lidiar con las balas. Victoria miró a su alrededor para asegurarse de que Bradley no estaba escuchando y luego se inclinó hacia él. He enviado un mensaje a un alguacil federal. Sé que debería llegar en una semana. Bear sintió una chispa de algo que no había experimentado en años. Esperanza. Pero la experiencia le había enseñado a desconfiar de esos sentimientos. Una semana podría ser demasiado tarde. Entonces tendremos que asegurarnos de que sobrevivas hasta que llegue. Victoria se alisó el vestido. El juez Morrison es un hombre honesto, Jacob. Si conseguimos que tengas un juicio justo, presentamos las pruebas reales, demostramos qué tipo de hombre eres realmente, qué tipo de hombre soy yo. La pregunta sonó más amarga de lo que Bear pretendía. Un asesino que lleva 20 años escondido en las montañas. Victoria le estudió el rostro a través de los barrotes, con expresión seria. Tú eres el hombre que salvó la vida de Mier, el hombre que lo arriesgó todo para proteger a personas inocentes en esa carretera de montaña, el hombre que talló juguetes para los niños refugiados en medio de una guerra. Hizo una pausa. Tú eres el hombre que Thomas vio cuando te miró, alguien a quien valía la pena salvar. Bear sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había pasado tantos años considerándose un hombre aparte, alguien cuya capacidad para la violencia lo hacía inadecuado para la compañía civilizada. Pero Victoria veía algo diferente, algo que, al parecer, su hermano también había visto. Thomas creía en la redención. Victoria continuó. Solía decir que todo hombre merecía una oportunidad para ser mejor que en su peor momento, incluso si nunca tuvo la oportunidad de ayudarte él mismo. Quizás yo pueda hacerlo por él. El sonido de unas botas sobre la acera de madera llamó su atención. El sheriff Bradley levantó la vista de su escritorio cuando entró el ayudante Collins, con el rostro joven enrojecido por la emoción y el miedo. Sheriff, dijo Collins, ligeramente sin aliento, vienen jinetes desde el norte, quizás 8 o 10, avanzando rápidamente. Bradley palideció. Eli Dalton. Aún no se sabe, pero Collins tragó saliva. Uno de ellos lleva una bandera negra. Victoria sintió cómo se le helaba el estómago. Incluso ella sabía lo que significaba una bandera negra en la frontera. No se da cuartel, no se muestra piedad. Eli Dalton no venía a negociar ni a exigir justicia por vía legal. Venía a por sangre. Bear se puso de pie en su celda, con todos sus instintos, agudizados por años de supervivencia, repentinamente alerta. ¿Cuánto tardarán en llegar al pueblo? Quizá una hora, respondió Collins. Se detuvieron en el rancho de Miller, probablemente para dar de beber a sus caballos y hacer preguntas. Bradley comenzó a pasearse detrás de su escritorio, su habitual bravuconería sustituida por un miedo evidente. Esto es malo, esto es muy malo. Si Eli Dalton llega a Cedar Ridge buscando venganza, entonces dale lo que quiere, dijo Bear en voz baja. Abre la celda. Déjame salir y enfrentarme a él. No tiene sentido que salgan heridos inocentes. No. La voz de Victoria sonó como un latigazo. Rotundamente no. No vas a sacrificarte para salvar a un sheriff corrupto que ha contribuido a crear este lío. Bradley se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por la ira y el miedo. Señora, no entiende con quién está tratando. A Eli Dalton no le importan sus elegantes ropas ni su dinero. Quemará todo el pueblo para llegar hasta McKenna. Entonces quizás sea hora de que este pueblo se enfrente a él, respondió Victoria con serenidad. ¿Cuántos años ha dejado que los Dalton aterroricen a esta gente? ¿Cuánta sangre tiene en sus manos por ser demasiado cobarde
o demasiado codicioso para hacer su trabajo. La acusación flotaba en el aire como el humo de un disparo. La mano de Bradley se movió instintivamente hacia su arma, pero se detuvo al ver que Bear lo observaba a través de los barrotes. «Cuidado, Sheriff», dijo Bear en voz baja. «Amenazar a una dama no mejorará su situación». El ayudante Collins miró de uno a otro, con evidente confusión en su joven rostro. Tenía unos 22 años, era nuevo en el trabajo y probablemente desconocía la corrupción de su jefe. «Sheriff, ¿qué hacemos? Si Eli Dalton viene aquí, cumpliremos la ley». La voz del juez Morrison llegó desde la puerta. El hombre pequeño y pulcro entró en la oficina de la cárcel, con expresión severa pero decidida. «Ayudante Collins, quiero que todos los hombres sanos de la ciudad estén armados y preparados. No vamos a entregar a nadie a los justicieros». «Juez, no puede hablar en serio», protestó Bradley. «Son 8 o 10 hombres armados contra toda una ciudad», interrumpió Morrison. «Cedar Ridge tiene quizá 40 hombres que saben manejar las armas. Los Dalton llevan 2 años aterrorizando este territorio porque la gente tiene demasiado miedo o está demasiado aislada para defenderse. Quizás sea hora de que les enseñemos lo que es la resistencia organizada». Bear sintió algo removerse en su pecho, una sensación que no había experimentado desde la guerra, la sensación de formar parte de algo más grande que él mismo, de luchar junto a hombres que compartían una causa común. «Juez, aprecio lo que está tratando de hacer, pero…» «Nada, señor McKenna. Está bajo mi custodia y bajo la protección de este tribunal. Ninguna banda de forajidos va a cambiar eso». Los ojos de Morrison brillaron detrás de sus gafas. «Además, he estado leyendo las pruebas de su caso. Cuanto más las examino, más convencido estoy de que actuó en defensa justificada de personas inocentes». Victoria sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Eso significa que vamos a tener un juicio en condiciones, con pruebas y testigos en condiciones?» Morrison respondió: «Empezaremos esta tarde, si el señor McKenna está dispuesto». Bear miró la medalla que aún sostenía en sus manos, pensando en el joven oficial que se la había ganado con sangre y valentía. Thomas Ashworth había muerto luchando por lo que era justo, sin llegar a ver si su sacrificio había servido de algo. Quizás era hora de averiguarlo. «Estoy dispuesto», dijo Bear. Las polvorientas tablas del suelo de la celda de Bear crujían mientras caminaba de un lado a otro por el estrecho espacio. Su mente luchaba con los recuerdos y las emociones que había mantenido enterrados durante 20 años. Victoria le había dejado algo más que la medalla de Thomas. Le había dado un paquete de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Correspondencia entre los gemelos Ashworth que, de alguna manera, incluía referencias a él. Bear se sentó pesadamente en la única cama de la celda y desplegó con cuidado la primera carta. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo y la tinta ligeramente descolorida, pero la pulcra letra de Thomas aún era legible. «Mi querida Victoria, los combates han sido terribles estas últimas semanas, pero quería que supieras que estoy a salvo, en gran parte gracias a un hombre extraordinario con el que he tenido la suerte de servir. Se llama Jacob McKenna, aunque los demás soldados lo llaman Bear. Es quizás el mejor explorador que he conocido jamás. Y además, tiene una cualidad que parece poco común en estos tiempos oscuros. Ayer se pasó toda la tarde ayudando al joven Murphy a escribir una carta a su novia en Ohio. El chico apenas sabe escribir su propio nombre, pero Oso se sentó con él pacientemente y le ayudó a encontrar las palabras para expresar lo que sentía. Al verlos juntos, recordé los mejores ángeles de nuestra naturaleza que esta guerra a veces nos hace olvidar. He estado pensando en lo que haremos cuando termine este conflicto. Mi padre espera que regrese a Filadelfia y ocupe mi lugar en el negocio, pero me pregunto si no habrá algún propósito más importante al que pueda dedicarme. Bear habla a veces de los territorios de amplios espacios abiertos donde un hombre puede construir algo significativo de la nada. Quizás allí haya una oportunidad para los dos. Las manos de Bear temblaban ligeramente mientras dejaba la carta a un lado. Verse a sí mismo, a través de los ojos de Thomas, no como un asesino o un ermitaño, sino como alguien digno de admiración, sacudió algo en su pecho que había permanecido encerrado desde que terminó la guerra. La siguiente carta era de Victoria a Thomas. Su letra femenina fluía por la página con evidente afecto. «Querido hermano, tus cartas sobre el señor McKenna me han intrigado mucho. Parece exactamente el tipo de hombre que padre dice que ya no existe. Honorable sin ser santurrón, fuerte sin ser cruel. Confieso que siento curiosidad por este explorador fronterizo que ha impresionado tanto a mi práctico hermano.
Si realmente tiene intención de buscar fortuna en los territorios después de la guerra, tal vez podrías convencerlo de que visite Filadelfia primero. Me gustaría mucho conocer al hombre que te ha estado cuidando en mi ausencia. Además, alguien con sus evidentes habilidades podría encontrar oportunidades en los negocios navieros de padre. Bear sintió una extraña opresión en la garganta. Victoria había estado pensando en él incluso antes de conocerse, viendo posibilidades que él nunca había imaginado para sí mismo. La mujer que había entrado en aquella sala del tribunal no era una completa desconocida después de todo. Llevaba consigo una idea de él formada a través de las cartas de su hermano y su propia generosa imaginación. El sonido de voces elevadas en la calle desvió su atención de las cartas. A través de la pequeña ventana enrejada, Bear podía ver a los habitantes del pueblo reunidos en grupos agitados, con el rostro tenso por la preocupación y la determinación. La noticia de la llegada de Eli Dalton se había difundido rápidamente, y Cedar Ridge se preparaba para la lucha. El ayudante del sheriff Collins apareció en la puerta de la celda, con el rostro joven y serio. Señor McKenna, el juez Morrison quiere verle. Dice que es hora de celebrar el juicio. Bear dobló cuidadosamente las cartas y las guardó junto con la medalla de Thomas en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. Mientras Collins abría la celda, Bear notó que las manos del ayudante estaban firmes a pesar del evidente estrés de la situación. ¿Tienes miedo, hijo?, preguntó Bear mientras caminaban hacia la improvisada sala del tribunal. Collins consideró la pregunta con seriedad. Sí, señor, pero el juez Morrison dice que tener miedo no importa tanto como hacer lo correcto cuando es necesario. Bear asintió con aprobación. Tu juez es un hombre sabio. El salón se había transformado una vez más en una sala de audiencias, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Todos los asientos estaban ocupados y los hombres permanecían de pie junto a las paredes con rifles y escopetas en las manos. Victoria estaba sentada en la primera fila, con su elegante vestido en marcado contraste con la tosca ropa fronteriza que la rodeaba. Pero Bear se dio cuenta de que había adoptado la misma expresión decidida que los hombres que se preparaban para defender su pueblo. El juez Morrison pidió orden, con una voz que transmitía una autoridad sorprendente en aquel ambiente cargado. Damas y caballeros, estamos aquí para determinar la culpabilidad o inocencia de Jacob McKenna en el asunto de la muerte de Samuel Dalton. Independientemente de las amenazas o presiones externas, este tribunal actuará de acuerdo con la ley y las pruebas. El sheriff Bradley se levantó a regañadientes para presentar el caso de la acusación, pero su habitual bravuconería brillaba por su ausencia. El acusado mató a Samuel Dalton en la carretera de montaña hace 3 días. Eso es asesinato, simple y llanamente. ¿Hubo testigos de este presunto asesinato?, preguntó el juez Morrison. Bueno, sí, había algunos viajeros, pero luego los llamó a declarar. Bradley frunció el ceño. Ya han abandonado la ciudad. El juez se fue a Denver. Un murmullo recorrió la multitud. Victoria se levantó con elegancia de su asiento. Su señoría, si me lo permite, creo que puedo localizar a estos testigos si se me da el tiempo suficiente. El tribunal agradece su oferta, señora McKenna, pero en este momento tenemos asuntos más urgentes. Morrison se volvió hacia Bear. Señor McKenna, ¿cómo se declara ante el cargo de asesinato? Bear se puso tan erguido como le permitían sus grilletes. Inocente, su señoría. Estaba defendiendo a personas inocentes de un robo a mano armada y una agresión. ¿Puede contarle al tribunal exactamente lo que ocurrió en esa carretera de montaña? Durante los siguientes 30 minutos, Bear relató los acontecimientos con todo detalle. Describió cómo oyó gritar a la mujer, cómo encontró a la banda de Dalton aterrorizando a la familia y cómo decidió intervenir a pesar del riesgo que corría. La sala escuchó en completo silencio, pendiente de cada palabra. Cuando terminó, el juez Morrison se inclinó hacia adelante. Señor McKenna, durante su servicio militar, ¿recibió alguna vez formación sobre las normas de combate relativas a la protección de civiles? Sí, señor. Nos enseñaron que los soldados tienen el deber de proteger a los civiles inocentes siempre que sea posible, incluso con riesgo para su propia vida. ¿Y consideró que esta situación se ajustaba a esas directrices? Sí, su señoría. Esas personas iban a ser robadas y probablemente asesinadas. La joven corría un peligro inmediato de agresión o algo peor. Martha Morrison se levantó de su asiento, situado al fondo de la sala. Su señoría, ¿puedo decir algo? Señora Morrison, Jacob McKenna salvó la vida de mi sobrino hace 4 años. Billy se cayó al hielo del arroyo Miller en pleno invierno. Jacob lo sacó
y lo llevó a pie 2 millas a través de una tormenta de nieve para que recibiera atención médica. Nunca pidió agradecimiento ni recompensa. Solo se aseguró de que Billy estuviera a salvo y siguió su camino. Otras voces se unieron desde diferentes puntos de la sala. «Me ayudó a localizar a los ladrones que robaron mi ganado», exclamó un ganadero llamado Peterson. «No aceptó ni un centavo por su ayuda. Guió a mi hijo a casa cuando se perdió mientras cazaba», añadió otro hombre. «Podría haberme cobrado mucho por eso, pero dijo que era lo que debía hacer como vecino». El juez Morrison escuchó un testimonio tras otro, y su expresión se volvió más pensativa con cada relato. Finalmente, levantó la mano para pedir silencio. «Basándome en las pruebas presentadas y en ausencia de testigos de la acusación que contradigan el relato del acusado, considero que la acusación de asesinato carece de fundamento suficiente. Sin embargo, dada la amenaza que se cierne sobre esta comunidad, aplazo el veredicto final hasta que las puertas de la sala se abrieron de golpe con un estruendo que hizo que todos buscaran sus armas. Pero en lugar de Eli Dalton y su banda, entró un hombre con una placa de alguacil federal, con su largo abrigo polvoriento por el duro viaje a caballo. Marshal Andrew Fletcher, en representación del gobierno territorial, anunció con una voz que transmitía clara autoridad: «Tengo órdenes de arresto contra Eli Dalton y sus cómplices por robo, asesinato y aterrorizar a los ciudadanos del territorio». Victoria sintió que se le aceleraba el corazón. El alguacil con el que había contactado había llegado antes de lo esperado, aportando el peso de la ley federal a la situación. «Alguacil Fletcher», dijo el juez Morrison, con evidente alivio en su voz. «Su timing es impecable. Justo estábamos concluyendo un juicio relacionado con las actividades de la banda de Dalton». Los ojos experimentados de Fletcher recorrieron la sala, fijándose en los habitantes armados y en la evidente tensión. «Entiendo que puede haber un enfrentamiento. ¿Cuántos hombres trae Dalton?» «Quizá 10», respondió el ayudante Collins. «Llevan una bandera negra», asintió el alguacil con severidad. «Entonces no piensan tomar prisioneros, pero tampoco esperan enfrentarse a la autoridad federal respaldada por una defensa organizada». Miró a Bear, que seguía esposado en la mesa de los acusados. «Usted debe de ser Jacob McKenna». El telegrama de la señora Ashworth describía su situación. «Alguacil», dijo Bear respetuosamente. «Por lo que he oído, usted prestó un servicio al territorio al matar a Samuel Dalton. Ese hombre era buscado por al menos 3 asesinatos que yo sepa». Fletcher se volvió hacia el juez. «Su señoría, solicito que el señor McKenna sea puesto en libertad bajo mi custodia. Un hombre con su experiencia podría ser útil en el próximo enfrentamiento». El juez Morrison no lo dudó. «Ayudante Collins, quite los grilletes al señor McKenna». «Señor McKenna, queda en libertad a la espera de la resolución definitiva de los cargos que se le imputan». Cuando las esposas de hierro se desprendieron de sus muñecas y tobillos, Bear sintió también cómo se le quitaba de encima el peso espiritual de 20 años. Flexionó las manos, sintiendo cómo la fuerza volvía a sus miembros, pero, más que eso, sintiendo cómo volvía a tener un propósito en la vida. Victoria se acercó cuando la sala del tribunal comenzó a vaciarse y la gente se preparaba para la lucha que se avecinaba. «Jacob, no tienes por qué hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo», dijo Bear en voz baja, mirando por la ventana hacia la nube de polvo que se acercaba en el horizonte. «Estas personas me defendieron cuando tenían todas las razones para no hacerlo. Es hora de devolverles el favor». Bajó la mirada hacia la medalla de Thomas, que aún llevaba pegada al pecho en el bolsillo de la camisa. Quizás ese era el propósito que Thomas había visto en él hacía tantos años. No solo la capacidad de sobrevivir solo, sino la fuerza para apoyar a los demás cuando más importaba. La banda de Dalton se dirigía a Cedar Ridge, esperando encontrar un pueblo asustado y dispuesto a entregar a su prisionero. En cambio, estaban a punto de descubrir lo que sucedía cuando las personas buenas decidían que ya estaban hartas de tener miedo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la calle principal de Cedar Ridge, cuando Victoria hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Había regresado a su habitación de hotel para recoger munición adicional para los defensores del pueblo, cuando notó algo extraño en la última carta de Thomas, la que había llevado consigo durante 20 años, sin examinar realmente el sobre ni los 2 matasellos. Victoria siempre había supuesto que la última carta de Thomas había sido enviada directamente desde su unidad, pero ahora podía ver que en realidad había 2 sellos, 2 fechas diferentes. El primero era de Antietam, Maryland, con fecha del 15 de septiembre de 1862,
2 días antes de la batalla. Pero debajo había otro matasellos de Washington, D.C., con fecha del 3 de octubre, casi 3 semanas después, escrito con dedos temblorosos. Victoria abrió con cuidado el sobre y sacó no una carta, sino dos. La primera era la carta de despedida que había leído innumerables veces, las últimas palabras de Thomas a su querida hermana. Pero doblada detrás había otra hoja de papel que nunca había visto antes, con una letra que no reconocía. Señorita Ashworth, mi nombre es Jacob McKenna. Estaba con su hermano cuando murió en Anthem. Me pidió que le escribiera para contarle cómo falleció y para entregarle sus efectos personales. Esta es la carta más difícil que he tenido que escribir. Thomas habló de usted constantemente en sus últimas horas. Estaba orgulloso de su fortaleza, su independencia, su rechazo a dejarse limitar por las expectativas de la sociedad sobre lo que debe ser una mujer. Decía, tienes el valor de 10 hombres y el corazón de un ángel. Murió salvando a sus hombres, señorita Ashworth. Los francotiradores confederados habían acorralado a su unidad y Thomas lideró una carga para romper sus posiciones. Recibió una bala destinada a un joven soldado llamado Davis y empujó al chico a un lugar seguro incluso mientras caía. Vivió lo suficiente para saber que sus hombres estaban a salvo. Antes de morir, me hizo prometer 2 cosas. Primero, que la encontrara y me asegurara de que supiera que él murió pensando en ella. Segundo, que le preguntara si consideraría casarse con un hombre que amaba a su familia como si fuera su hermano y que pasaría su vida tratando de ser digno de la memoria de Thomas. Sé que esto es presuntuoso de mi parte, señorita Ashworth. Soy un soldado común sin perspectivas, sin educación, sin nada que ofrecer a una dama de su posición. Pero Thomas creía que encajaríamos bien juntos. Decía que compartíamos la misma fuerza tranquila, la misma determinación de hacer lo correcto, incluso cuando nos costara muy caro. Si está dispuesta a considerar su propuesta, estaré en Filadelfia después de que me den el alta del hospital. Si no es así, sepa que llevar el recuerdo de Thomas será un honor suficiente para el resto de mis días. Su servidor, Jacob McKenna Victoria, se dejó caer sobre la cama, con la carta temblando en sus manos. Thomas no solo había escrito sobre Jacob McKenna, había intentado concertar un matrimonio entre ellos desde su lecho de muerte, y Jacob había aceptado, dispuesto a viajar a Filadelfia para cortejar a una mujer que nunca había conocido, solo por amor a su amigo fallecido. Pero la carta nunca se había entregado. Una tercera hoja de papel cayó del sobre, un documento militar oficial con fecha del 15 de octubre de 1862. Victoria reconoció el formato por el negocio de su familia, tratamientos con contratos gubernamentales. Era un informe de bajas en el que se indicaba que Jacob McKenna estaba desaparecido en combate, presuntamente muerto. Las piezas de una tragedia de 20 años atrás encajaron. Jacob había escrito la carta, pero había vuelto a resultar herido antes de poder enviarla. Algún empleado bien intencionado del hospital militar había enviado por correo la última carta de Thomas junto con la de Jacob, sin darse cuenta de que eran correspondencia separada. Para cuando Jacob se recuperó, probablemente le habían dicho que su carta a Victoria Ashworth había sido entregada junto con la noticia de la muerte de su hermano. Él había supuesto que ella había recibido su propuesta y había decidido no responder. Ella había supuesto que él simplemente había desaparecido, abandonando su promesa a Thomas sin dar explicaciones. 20 años de separación, de preguntarse qué podría haber sido. Todo por un error de archivo en un hospital militar. Victoria apretó la carta contra su pecho, sintiendo el peso de las posibilidades perdidas. Si la carta de Jacob le hubiera llegado en 1862, ¿habría aceptado? Tenía 19 años, estaba desconsolada por la muerte de Thomas y se sentía desesperadamente sola en un mundo que de repente le parecía vacío y sin sentido. La perspectiva de casarse con un hombre que su querido hermano había elegido para ella, alguien que comprendía la profundidad de su pérdida, probablemente habría dicho que sí. El sonido de los disparos en la calle rompió su ensimismamiento. Victoria corrió hacia la ventana y vio a jinetes entrando en la ciudad desde el extremo norte de Main Street. Eli Dalton había llegado y la batalla por Cedar Ridge estaba a punto de comenzar, pero primero tenía que encontrar a Jacob. Victoria cogió su pequeña pistola Derringer con empuñadura de nácar de su maleta, un regalo de su padre de hacía años, cuando había empezado a viajar por negocios, y corrió hacia las escaleras. El vestíbulo del hotel era un caos,
con los huéspedes y el personal atrincherándose en las ventanas y apagando las lámparas para evitar atraer los disparos. «Señora McKenna», gritó Martha Morrison desde detrás del mostrador de recepción. «Aléjese de esas ventanas». Victoria ignoró la advertencia y salió por la puerta principal del hotel a la acera de madera. La calle era un campo de batalla. La gente del pueblo disparaba desde las puertas y las ventanas del segundo piso. Los forajidos a caballo respondían al fuego mientras intentaban controlar la calle principal. El olor acre de la pólvora llenaba el aire mezclándose con el polvo y los relinchos de los caballos heridos. Enseguida vio a Jacob. Estaba detrás de un abrevadero cerca de la cárcel, disparando metódicamente con el rifle que alguien le había dado a los jinetes que atacaban. Incluso a esa distancia, Victoria podía ver la diferencia en sus movimientos, la cuidadosa precisión de un soldado experimentado. Cada disparo era deliberado y eficaz. El alguacil Fletcher estaba a 20 metros a la izquierda de Jacob, utilizando la esquina de la tienda general como cobertura mientras intentaba coordinar la defensa de la ciudad. El ayudante Collins estaba con él, con el rostro pálido pero decidido mientras recargaba su escopeta. «Jacob», gritó Victoria, pero su voz se perdió en el fragor de la batalla. Uno de los hombres de Dalton giró su caballo hacia el hotel, aparentemente decidido a eliminar las posibles amenazas que venían de esa dirección. Victoria vio al forajido levantar su rifle hacia ella y actuó por puro instinto, levantando su Derringer y apretando el gatillo. La pequeña pistola se disparó en su mano y el forajido salió disparado de su silla de montar con un grito de sorpresa y dolor. La breve distracción fue suficiente para que Jacob le metiera una bala en el pecho al hombre, acabando con la amenaza de forma permanente. Sus miradas se cruzaron en medio del caos de la calle y Victoria vio algo cambiar en la expresión de Jacob. Él la había visto defenderse, la había visto plantar cara y luchar en lugar de acobardarse en busca de seguridad. El reconocimiento en su mirada le indicó que estaba recordando a una mujer diferente, una que había sido lo suficientemente valiente como para considerar casarse con un desconocido, basándose únicamente en la recomendación de su hermano. «Ponte a cubierto», gritó Jacob al otro lado de la calle, señalando el establo al otro extremo de la ciudad. Esto aún no ha terminado, pero Victoria ya se estaba moviendo, no hacia un lugar seguro, sino hacia la cárcel donde Jacob estaba luchando. Tenía 20 años de palabras que decirle, 20 años de malentendidos que aclarar, y no iba a permitir que la banda de Ellie Dalton impidiera esa conversación. Mientras cruzaba la calle corriendo, esquivando balas y saltando por encima de los escombros, Victoria apretaba con fuerza la carta perdida de Jacob en su mano libre. El certificado de matrimonio que había falsificado podía haber sido una mentira cuando lo creó, pero los sentimientos que representaba, la conexión que había sentido con este hombre al que nunca había conocido, habían sido reales desde el principio. Thomas había visto lo que podían ser juntos, incluso a pesar del abismo imposible de la guerra y las circunstancias. Ahora dependía de Victoria y Jacob decidir si su visión había merecido la pena tras 20 años de espera. Una bala le rozó la oreja cuando se lanzó detrás del abrevadero junto a Jacob, aterrizando con fuerza en el suelo polvoriento. Él extendió la mano para sujetarla, su fuerte mano cálida contra su brazo. «¿Estás herida?», preguntó, con la voz áspera por la preocupación y algo más, algo que podría haber sido el reconocimiento de posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. «No», jadeó Victoria, apretando la carta en su mano. «Pero necesito que leas esto. Necesito que entiendas por qué vine aquí realmente». Jacob miró el papel amarillento y abrió mucho los ojos al reconocer su propia letra de hacía 2 décadas. Por un momento la batalla a su alrededor pareció desvanecerse, mientras el peso de las oportunidades perdidas se asentaba entre ellos como un puente que finalmente se construía sobre un abismo de 20 años. «Nunca lo entendiste», dijo él, con voz llena de comprensión. «Y tú nunca entendiste mi respuesta», respondió Victoria, mirándolo a los ojos con una intensidad que no tenía nada que ver con el tiroteo que se libraba a su alrededor, por encima del sonido de los disparos y los gritos de los hombres. Jacob McKenna oyó algo que creía perdido para siempre, el sonido de su propio corazón, aprendiendo a tener esperanza de nuevo. La batalla por Cedar Ridge llevaba 30 minutos cuando Eli Dalton pidió un alto el fuego temporal. Su voz resonó entre las balas que surcaban la calle principal
con la autoridad de un hombre acostumbrado a que incluso sus enemigos le obedecieran. McKenna Dalton gritó desde su posición detrás de la diligencia volcada en el extremo norte de la ciudad. «Sé que puedes oírme, hombre de la montaña». Bear levantó la vista mientras recargaba su rifle. El sudor y los restos de pólvora le manchaban el rostro. A su lado, Victoria comprobaba metódicamente las cargas de los revólveres de repuesto que habían recogido del armero de la cárcel. Su elegante vestido estaba rasgado y cubierto de polvo, pero sus manos eran firmes y sus ojos claros. «¿Qué quieres, Dalton?», respondió Bear. «Quiero al hombre que mató a mi hermano». La voz de Eli se quebró por el dolor y la rabia. «Envíalo fuera y el resto de esta ciudad podrá vivir». El alguacil Fletcher, agachado detrás del muelle de carga de la tienda general, negó con la cabeza con severidad. «No le creas, McKenna. Dalton tiene órdenes de arresto federales sobre su cabeza. No puede permitirse dejar testigos». Bear sabía que el alguacil tenía razón. Eli Dalton estaba atrapado ahora, enfrentándose a la ley federal y a una defensa organizada, en lugar de las comunidades dispersas y asustadas a las que solía atacar. Un hombre en esa situación se desesperaba, y los hombres desesperados eran los peores enemigos. «Tengo una contrapropuesta», gritó Bear. «Tú y tus chicos salís ahora y quizá algunos de vosotros viváis para ver el mañana». La risa de Dalton no tenía nada de humor. «Mataste a Samuel, hijo de puta, mi hermanito. Solo tenía 19 años». Victoria sintió una punzada de inesperada compasión. Entendía el dolor de perder a un hermano. ¿Cómo podía consumir todo lo demás en tu vida? Pero Samuel Dalton había estado aterrorizando a gente inocente, amenazando a esa joven en la carretera de la montaña. A veces las personas buenas mueren jóvenes, y a veces también las malas. «Tu hermano estaba a punto de agredir a una chica inocente», respondió Bear, con voz que resonó en el repentino silencio. «Le di la oportunidad de marcharse. Él eligió luchar. Él eligió morir», gritó Eli. «Y ahora tú vas a unirte a él». El sonido de cristales rotos en el hotel hizo que todos se volvieran. Dos de los hombres de Dalton estaban trepando por una ventana del segundo piso, tratando de pasar detrás de la línea defensiva de la ciudad. El ayudante Collins los vio primero y disparó una escopeta a través de la ventana, haciendo que ambos forajidos cayeran rodando a la calle. «Están tratando de flanquearnos», observó Marshall Fletcher con severidad. «No tardarán en darse cuenta de que pueden usar los callejones para rodearnos por detrás». Bear estudió la situación táctica con la mirada de un soldado veterano. La calle principal de Cedar Ridge tenía unos 300 metros de largo y estaba flanqueada por edificios de madera que proporcionaban una cobertura decente, pero que también podían arder si a alguien se le ocurría usar aceite y cerillas. La gente del pueblo luchaba con valentía, pero eran comerciantes y granjeros, no soldados. Contra forajidos experimentados, el valor por sí solo no sería suficiente. «Tenemos que acabar con esto rápidamente», dijo Bear, comprobando sus municiones. «Antes de que se den cuenta de que pueden quemarnos». Victoria lo miró con dureza. «¿En qué estás pensando?» «Estoy pensando en algo que tu hermano me enseñó durante la guerra». Bear sacó la medalla de Thomas del bolsillo de su camisa y el bronce reflejó la luz del sol de la tarde. «A veces, la mejor defensa es un buen ataque». El juez Morrison, que había estado coordinando el suministro de municiones desde la relativa seguridad de la cárcel, escuchó la conversación. «Señor McKenna, ¿no estará pensando en serio en salir ahí fuera solo?» «No». Bear miró a los rostros que lo observaban. La gente del pueblo que lo había defendido cuando tenían todas las razones para no hacerlo. Un alguacil federal que había cabalgado sin descanso para llevar la justicia a su comunidad. Una mujer que lo había arriesgado todo para salvar a un hombre al que apenas conocía. «Estoy pensando en ir allí con amigos». Martha Morrison apareció junto al juez, con su cabello canoso escapándose de su práctico moño, pero con los ojos llenos de determinación. «¿Qué necesitas?» «Distracciones. Algo que divida su atención mientras un pequeño grupo se acerca lo suficiente para acabar con esto». Bear se volvió hacia el alguacil Fletcher. «¿A cuántos hombres puedes destinar a un movimiento de flanqueo?» «¿3? Quizá 4», respondió Fletcher tras pensarlo un momento. «Pero eso deja la línea principal bastante débil. No importará si podemos eliminar a Eli Dalton y romper su liderazgo». Bear dijo, «Estos no son soldados. Siguen a un hombre por codicia y miedo. Elimínalo y se dispersarán». Victoria estudió la disposición de los edificios. Su mente barajaba las posibilidades con el mismo pensamiento estratégico que la había llevado al éxito en los negocios.
El establo detrás del salón de Murphy. Si pudieras llegar allí sin ser vista, tendrías un tiro claro a su posición. Llegar allí es el problema, señaló el ayudante Collins. Son 200 yardas de terreno abierto. No si creamos suficiente ruido y confusión desde este extremo, dijo Victoria pensativa. Atrae su atención mientras te mueves. Bear la miró con creciente admiración. La elegante dama de Filadelfia pensaba como una veterana de combate, viendo ángulos y posibilidades que incluso algunos de los hombres habían pasado por alto. Podría funcionar, admitió Marshall Fletcher a regañadientes, pero es tremendamente peligroso. Un error y te quedas atrapada en campo abierto sin ningún sitio al que huir. Entonces será mejor que no cometamos ningún error. Bear revisó sus armas por última vez. El rifle que alguien le había dado, un par de revólveres tomados del armero de la cárcel y un cuchillo prestado de la cocina del hotel. No era su familiar cuchillo de caza, pero serviría si las cosas se ponían feas. Victoria lo agarró del brazo cuando se disponía a moverse. Jacob, espera. Sacó algo del bolsillo de su vestido, una pequeña alianza de oro, sencilla y sin adornos. Era de mi madre. La he llevado conmigo durante 20 años, sin saber nunca por qué. Bear miró fijamente el anillo, comprendiendo el gesto, pero sin terminarlo de creer. Victoria, sé que no es el momento ni el lugar, dijo rápidamente, pero necesito que sepas que la carta que escribiste, la propuesta que Thomas te pidió que hicieras, mi respuesta habría sido sí. Habría sido sí, entonces, y es sí ahora. El mundo pareció detenerse a su alrededor, a pesar del caos del tiroteo. Bear tomó el anillo con manos que no estaban del todo firmes, sintiendo el peso de 20 años de ¿qué pasaría si? Y podría haber sido. Cuando esto termine, dijo en voz baja, hablaremos de lo que eso significa. Hablaremos de verdad, no solo las palabras desesperadas de personas que se enfrentan a la muerte. Cuando esto termine, asintió Victoria, tendremos todo el tiempo del mundo. Bear se puso el anillo en el meñique, el único lo suficientemente pequeño como para sujetarlo con seguridad. Luego besó la frente de Victoria, un gesto suave que, de alguna manera, tenía más peso que los abrazos apasionados. Marshall, dijo Bear volviendo al tema, dame 10 minutos para ponerme en posición. Luego haz todo el ruido que puedas desde este lado. Asintió Fletcher con severidad. 10 minutos. Después de eso se desatará el infierno. Bear se abrió paso por las puertas traseras y los callejones de Cedar Ridge, moviéndose con la silenciosa precisión de un hombre que había pasado décadas cazando en los bosques de montaña. Detrás de él, podía oír a la gente del pueblo preparándose para su parte en el plan, revisando las armas, distribuyendo municiones, susurrándose las últimas instrucciones. El establo era un edificio antiguo que olía a heno y sudor de caballo, pero ofrecía un escondite perfecto y una vista clara de la posición de los forajidos. Bear se acomodó en las sombras cerca de una ventana rota, con su rifle apuntando a la diligencia volcada, donde Eli Dalton dirigía a sus hombres. A través de su mira, Bear pudo ver a Dalton con claridad por primera vez. El hombre tenía unos 40 años y el aspecto delgado y duro de alguien que había vivido de la violencia durante la mayor parte de su vida adulta. Pero también había un dolor genuino en su rostro, el tipo de dolor que proviene de perder a alguien a quien amas. Bear entendía ese dolor, ya que él mismo lo había llevado durante 20 años. La diferencia era que Eli Dalton estaba dejando que su dolor lo convirtiera en algo monstruoso, mientras que Bear había aprendido a llevarlo en silencio, utilizándolo para hacerse más fuerte en lugar de más destructivo. El sonido de los disparos continuos desde la calle principal le indicó a Bear que Marshall Fletcher había comenzado la distracción. Los hombres de Dalton dirigieron su atención hacia el este, hacia la amenaza evidente, tal y como estaba planeado. Bear apoyó el rifle en el hombro y apuntó al pecho de Eli Dalton. Un disparo acabaría con todo, eliminaría al líder de la banda y probablemente dispersaría al resto de sus hombres. Era la opción táctica más inteligente, la opción segura, la opción que salvaría más vidas. Pero algo le frenó. Quizá fuera el recuerdo de Thomas Ashworth, que siempre había creído en dar a los hombres la oportunidad de elegir un camino mejor. Quizás era la presencia de Victoria en su vida, que le recordaba que había alternativas a la violencia, incluso en situaciones desesperadas. O quizás eran simplemente 20 años de soledad los que le habían enseñado que matar, incluso cuando estaba justificado, siempre dejaba cicatrices en el alma. «Dalton», gritó Bear desde el establo, «soy Jacob McKenna». El líder de los forajidos se giró,
apuntando con su rifle hacia la posición de Bear. Pero Bear se había colocado deliberadamente en una sombra profunda, lo suficientemente visible como para que lo oyeran, pero no lo suficiente como para ser un blanco claro. «Soy el hombre que mató a tu hermano», continuó Bear, «y te estoy dando una oportunidad para acabar con esto sin más derramamiento de sangre». «¡Cabrón!», gritó Dalton, disparando salvajemente contra el establo. Sus balas astillaron la madera, pero no encontraron carne. «Sal y enfréntate a mí como un hombre». «Saldré», respondió Bear con firmeza. «Pero primero tienes que entender algo sobre la muerte de Samuel. No solo estaba robando a esas personas, estaba a punto de agredir a una chica de 16 años. Le di todas las oportunidades para que se marchara. Los disparos de ambas posiciones habían cesado mientras todos se esforzaban por escuchar la conversación entre los dos hombres que habían traído esta violencia a Cedar Ridge. Era mi hermano pequeño. La voz de Eli se quebró por la angustia. Yo lo crié después de que murieran nuestros padres. Era toda la familia que me quedaba. Sé lo que es perder a un familiar, dijo Bear en voz baja. Sé el vacío que deja en el alma, pero tu hermano tomó sus decisiones y éstas lo llevaron por un camino oscuro. No dejes que el dolor te lleve a seguirlo allí. Por un momento, Bear pensó que tal vez había logrado comunicarse con el hombre. Eli Dalton bajó ligeramente su rifle, con el rostro contraído por el conflicto interno. Entonces, uno de sus hombres, un pistolero con cicatrices que Bear no reconoció, le susurró algo al oído a Dalton. La expresión del líder forajido se endureció de nuevo, y Bear supo que el momento de las palabras había pasado. «Tú lo mataste», dijo Dalton, con una voz fría como el viento invernal, «y ahora vas a pagar por ello». Bear suspiró y apoyó el rifle con más firmeza contra su hombro. Intentó darle al hombre una opción, igual que le había dado una opción a Samuel Dalton en aquella carretera de montaña. Algunas personas simplemente no podían aceptar alternativas a la violencia. El título de propiedad de la cabaña, en el bolsillo de su camisa, la prueba legal de su granja en la montaña que el juez Morrison había presentado como prueba de su buen carácter, se arrugó cuando ajustó su posición. Ese trozo de papel representaba 20 años de trabajo honesto para construir algo significativo a partir de la nada. Era la prueba de que Jacob McKenna era más que un simple asesino, más que un hombre que huía de su pasado. Pero a veces, incluso los hombres honestos tenían que luchar. «Marshall Fletcher», gritó Bear, «a mi señal, dame fuego de cobertura hacia la diligencia». «Listo cuando tú lo estés», respondió. Bear respiró hondo y sintió la familiar calma que lo había acompañado en innumerables batallas. La medalla de Thomas presionaba contra su pecho, el anillo de victoria rodeaba su dedo, y el peso de 20 años de decisiones, buenas y malas, se posó sobre sus hombros. Había pasado 2 décadas escondiéndose del mundo, convencido de que su capacidad para la violencia lo hacía inadecuado para la sociedad civilizada. Pero Victoria le había mostrado algo diferente. Ella había visto más allá del ermitaño de la montaña y había visto al hombre en el que Thomas Ashworth había creído, el soldado que había arriesgado su vida para proteger a los inocentes. Tal vez era hora de dejar de huir de lo que era y empezar a aceptar lo que podía llegar a ser. Ahora Bear gritó y salió de las sombras a la luz del sol de la tarde. La confrontación final había comenzado. Bear entró en la polvorienta calle con el sol a sus espaldas, proyectando su sombra a lo largo del suelo manchado de sangre. La placa que le había dado el alguacil Fletcher reflejaba la luz, una estrella de ayudante temporal que llevaba todo el peso de la ley federal. Por primera vez en 20 años, Jacob McKenna llevaba un símbolo de justicia en lugar de huir de ella. Eli Dalton y sus hombres restantes, tal vez 6 en ese momento. Los demás que habían huido o caído, apuntaron sus armas hacia esta figura solitaria que caminaba con paso firme por el centro de Main Street. El rostro del líder forajido estaba retorcido por el dolor y la rabia, con su rifle apuntando al pecho de Bear. «¿Crees que esa estrella de hojalata te hace a prueba de balas?», gruñó Galton. «Creo que me hace responsable», respondió Bear, sin detener su paso. «Responsable de poner fin a esto antes de que más personas inocentes resulten heridas». Detrás de él, Bear podía oír a la gente del pueblo saliendo de sus posiciones defensivas, siguiendo su ejemplo a pesar del peligro evidente. El juez Morrison estaba allí, agarrando una escopeta con manos decididas. El ayudante Collins lo flanqueaba, joven y asustado, pero sin estar dispuesto a dejar que Bear
se enfrentara solo a esto. Martha Morrison se había armado con el rifle de caza de su difunto marido. Su rostro estaba cerrado como el acero de la frontera, pero fue Victoria quien llamó la atención de Bear cuando se acercó a él, su pequeña Derringer firmemente agarrada en su mano. La elegante heiress de Filadelfia se había transformado en algo que él nunca habría esperado. Una verdadera compañera, alguien dispuesta a enfrentarse al peligro a su lado, en lugar de esperar a salvo en segundo plano. Esto es entre McKenna y yo, gritó Dalton, gesticulando violentamente con su rifle. El resto, atrás. Dejó de ser solo entre tú y yo cuando trajiste a una banda para aterrorizar a este pueblo, dijo Bear, con voz clara que se oía claramente en la calle, repentinamente silenciosa. Ahora es entre tú y todos los que están hartos de vivir con miedo. El alguacil Fletcher apareció detrás de la tienda general, con su placa brillando bajo el sol de la tarde. Eli Dalton, por la autoridad del gobierno territorial, te arresto a ti y a tus hombres por robo, asesinato y conspiración para cometer actos violentos contra agentes federales. Dalton se rió con amargura. ¿Arrestar? ¿Crees que voy a dejar que me metas en una jaula después de lo que este bastardo le hizo a Samuel? Tu hermano era un asesino y un violador, dijo Victoria con frialdad, su voz culta cortando la bravuconería de Dalton. Jacob salvó vidas inocentes al detenerlo. Si no puedes ver la diferencia entre la justicia y el asesinato, entonces no eres mejor que Samuel. Las palabras golpearon a Dalton como un golpe físico. Su rostro palideció de rabia, y Bear vio el momento en que el dolor finalmente empujó al hombre más allá de cualquier esperanza de razón. ¡Matadlos!, gritó Dalton a sus hombres. ¡Matadlos a todos! La calle estalló en violencia. Bear se lanzó a su derecha cuando el rifle de Dalton disparó, y la bala pasó tan cerca de su oreja que sintió el calor de su paso. Rodó detrás de un caballo y se levantó disparando. Su primer disparo derribó al pistolero cicatrizado que había susurrado veneno al oído de Dalton. Victoria se había arrodillado junto a una caja de madera. Su Derringer disparó 2 veces en rápida sucesión. Uno de los hombres de Dalton se retorció con un grito de dolor, agarrándose el hombro destrozado. La mujer, que nunca antes había disparado un arma con ira, estaba demostrando ser una combatiente sorprendentemente eficaz. El alguacil Fletcher y el ayudante Collins trabajaban en equipo. Sus rifles proporcionaban un fuego constante y disciplinado que mantenía a los forajidos atrapados detrás de su barricada improvisada. El juez Morrison se había colocado para cubrir el callejón entre los edificios, impidiendo cualquier intento de flanqueo. Pero fue Martha Morrison quien sorprendió a todos. La mujer de mediana edad se había abierto camino hasta el extremo norte de la calle, utilizando su conocimiento de los atajos de la ciudad para situarse detrás de la posición de los forajidos. Su rifle de caza disparó una vez, y otro de los hombres de Dalton soltó su arma y salió tambaleando al descubierto, con las manos en alto en señal de rendición. ¡Basta!, rugió Eli Dalton, emergiendo de detrás de la diligencia volcada con los ojos desorbitados y las armas humeantes. «McKenna, mírame, cobarde». Bear miró al hombre al otro lado de los 30 metros de terreno polvoriento y vio algo que le encogió el corazón. Eli Dalton había perdido la razón, consumido por el dolor y la rabia y la terrible certeza de que morir violentamente era mejor que vivir con su dolor. Bear había estado allí mismo en los oscuros meses posteriores a la guerra, cuando la culpa del superviviente casi lo había llevado a pegarse un tiro. Lo único que lo había salvado era el vasto silencio de las montañas, donde un hombre podía encontrar la paz si la buscaba con suficiente ahínco. Eli Dalton nunca había encontrado esa paz. «Estoy aquí», dijo Bear, saliendo al descubierto con el rifle bajado. «Pero esto no tiene por qué acabar con más muertes». «Sí, tiene que acabar así», respondió Dalton, levantando sus 2 revólveres. «Acabará contigo uniéndote a mi hermano en el infierno». Los 2 hombres se enfrentaron en la clásica pose de la frontera, a 40 metros de distancia, con las armas preparadas, rodeados por los restos de la violencia y las miradas de toda una comunidad. Pero no se trataba de un enfrentamiento de novela barata entre héroes y villanos. Era el choque de 2 hombres moldeados por la pérdida, por la violencia, por la dura realidad de un mundo que ofrecía pocas segundas oportunidades. Uno había encontrado la manera de llevar su dolor sin dejar que envenenara todo lo que le rodeaba. El otro no. «Siento lo de tu hermano», dijo Bear en voz baja. «Siento todo lo que ha pasado. Lo siento, pero eso no devuelve a los muertos», respondió Dalton, y desenfundó sus armas. Bear fue más rápido. Siempre lo había sido.
El estruendo de los disparos resonó en los edificios que bordeaban la calle principal de Cedar Ridge, seguido de un silencio tan absoluto que incluso el viento parecía contener la respiración. Eli Dalton yacía inmóvil en el polvo, con sus revólveres sin disparar esparcidos a su lado, mientras Bear permanecía de pie con el rifle humeante en la mano, con el rostro serio por el peso de lo que se había visto obligado a hacer. Victoria sintió que se le paraba el corazón al ver a Bear tambalearse ligeramente. Se presionaba con una mano el hombro izquierdo, por donde la sangre oscura se filtraba a través de la camisa. Dalton había disparado una vez antes de que la bala de Bear diera en el blanco. No fue suficiente para matarlo, pero sí para recordar a todos que la violencia siempre cobraba su precio a ambas partes. Jacob. Victoria se puso a su lado en un instante, con las manos firmes a pesar del temblor de su voz. El pequeño anillo de boda que llevaba, el anillo de su madre, reflejó la luz cuando bajó el rifle. «Estoy bien», dijo Bear en voz baja, aunque su rostro estaba pálido por el dolor y el agotamiento. «¿Solo un rasguño?» Martha Morrison apareció con su botiquín, el mismo que había utilizado para tratar lesiones en Cedar Ridge durante la última década. «Déjame ver ese hombro», dijo con profesionalidad. Los miembros restantes de la banda de Dalton, los que no habían huido ni se habían rendido, estaban siendo reunidos por el alguacil Fletcher y el ayudante Collins. La lucha había terminado, pero el coste se reflejaba en todos los rostros de la calle. Habían resultado heridos hombres buenos, se habían destruido propiedades y la paz de la comunidad se había visto destrozada por las consecuencias de la antigua violencia. El juez Morrison se acercó lentamente, con la escopeta aún en las manos, pero apuntando al suelo. «Señor McKenna, a la luz de los acontecimientos de hoy y del testimonio prestado durante su juicio, desestimo oficialmente todos los cargos contra usted. Actuó en defensa de vidas inocentes, tanto en la carretera de montaña como aquí, en Cedar Ridge». Bear asintió con la cabeza en señal de agradecimiento, pero su atención se centraba en Victoria, que ayudaba a Martha a limpiar y vendar la herida de su hombro. La mujer que había entrado en aquella sala del tribunal 3 días antes, afirmando ser su esposa, ahora atendía sus heridas con la suave competencia de alguien que se había convertido en indispensable para su vida. «El anillo», dijo Victoria en voz baja cuando Martha terminó su trabajo. «Ahora es tuyo, si lo quieres». Bear miró el sencillo anillo de oro que llevaba en el dedo, recordando el momento en que ella se lo había dado con unas palabras que lo habían cambiado todo entre ellos. «¿Estás segura? No es solo el fervor de la batalla o el miedo a morir». Los ojos oscuros de Victoria se encontraron con los suyos con la misma honestidad directa que le había llamado la atención por primera vez en aquella improvisada sala del tribunal. «He tenido 20 años para pensar en esto, Jacob. 20 años para preguntarme cómo habría sido mi vida si aquella carta me hubiera llegado. Ahora lo sé. ¿Y sabes qué? Que Thomas tenía razón sobre nosotros, que encajamos el uno con el otro». Le acarició la cara con delicadeza, recorriendo con los dedos las arrugas marcadas por años de soledad y penuria. «Que no quiero pasar otros 20 años preguntándome qué podría haber sido». Marshall Fletcher interrumpió antes de que pudiera responder. Sus expresiones eran serias a pesar de la victoria. «McKenna, tengo una propuesta que hacerte. El gobierno territorial necesita hombres como tú, con experiencia, fiables, dispuestos a plantar cara a la escoria que ha estado plagando estos asentamientos. ¿Me estás ofreciendo un trabajo, Marshall? Te estoy ofreciendo la oportunidad de marcar una verdadera diferencia. Ayudante del sheriff federal con base aquí, en Cedar Ridge, si quieres un buen sueldo, autoridad federal y el respaldo de Washington cuando te enfrentes al crimen organizado». Bear consideró la oferta cuidadosamente. Hace 3 días, era un ermitaño que se enfrentaba a la horca, convencido de que su capacidad para la violencia lo hacía inadecuado para la sociedad civilizada. Ahora le ofrecían la oportunidad de utilizar esa misma capacidad al servicio de la justicia y la protección. «¿Y mi cabaña en la montaña?», preguntó. «Quédatela», respondió Fletcher. «Úsala como refugio cuando necesites soledad. Pero este territorio necesita hombres que entiendan ambos mundos, la naturaleza salvaje y la civilización. Has demostrado que puedes salvar esa brecha». Victoria apretó la mano ilesa de Bear. «La decisión es tuya, Jacob, pero debes saber que yo ya he tomado la mía, y es quedarme en Cedar Ridge. Ya he hablado con el juez Morrison sobre la compra de una propiedad aquí. Quizás montar un negocio que ayude a esta comunidad a crecer. La frontera necesita gente dispuesta a construir algo duradero,
no solo a extraer riqueza y marcharse. Bear la miró con asombro. ¿Renunciarías a Filadelfia? El negocio de tu familia, tu posición social, todo lo que has construido allí. Ya lo he renunciado, respondió Victoria con sencillez. Vendí el negocio, liquidé mis asuntos, me despedí. Vine al oeste en tu búsqueda, pero encontré algo más. Un lugar donde puedo ser útil, donde puedo tomar decisiones basadas en lo que creo y no en lo que la sociedad espera. Las implicaciones de sus palabras se posaron sobre él como el amanecer sobre las cimas de las montañas. No solo le estaba ofreciendo casarse con él, le estaba ofreciendo construir una vida juntos, crear algo que ninguno de los dos podría lograr por separado. La placa, Bear, le dijo Marshall Fletcher, ¿te da autoridad para celebrar matrimonios? Fletcher sonrió. De hecho, sí. Los alguaciles federales pueden oficiar bodas cuando no hay otros funcionarios cualificados disponibles. El juez Morrison se adelantó con una sonrisa. Aunque, si prefieres una ceremonia civil, sería un honor para mí oficiar el servicio. Bear miró a su alrededor, a los rostros que los rodeaban, a Martha Morrison, radiante de orgullo maternal, al ayudante Collins, sonriendo a pesar de su agotamiento, a los habitantes del pueblo que habían arriesgado sus vidas para defender a un hombre al que apenas conocían. No eran solo testigos de una propuesta de matrimonio, eran los cimientos de una comunidad a la que se le invitaba a unirse. Victoria Ashworth, dijo Bear formalmente, quitándose el anillo de su madre del dedo meñique y tendiéndoselo. ¿Quieres casarte conmigo? No porque tu hermano me lo haya pedido. No porque hayamos pasado juntos por peligros, sino porque te amo y quiero pasar los años que me quedan haciéndote feliz. Victoria sonrió radiante mientras extendía su mano izquierda. Jacob McKenna, pensaba que nunca me lo pedirías como es debido. El anillo se deslizó en su dedo como si hubiera sido hecho para ella, reflejando la luz de la tarde con el mismo brillo que las lágrimas de alegría en sus mejillas. A su alrededor, la gente de Cedar Ridge comenzó a vitorear, sus voces elevándose por encima de la polvorienta calle donde la violencia había reinado hasta hacía tan poco. ¿Cuándo? Preguntó Victoria. Ahora mismo, respondió Bear, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza de su voz. Ya hemos esperado 20 años. No quiero esperar ni un día más, dijo el juez Morrison aclarando la garganta. Bueno, entonces, si Marshall Fletcher quiere ser el testigo y Martha Morrison la madrina, supongo que podemos celebrar la boda aquí mismo, en la calle. Cuando comenzó la ceremonia improvisada, Bear sintió algo que creía perdido para siempre, la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo. La placa en su pecho no solo representaba autoridad, sino también responsabilidad. El anillo en el dedo de Victoria simbolizaba no solo amor, sino también compañerismo. Y los rostros que los rodeaban prometían no solo aceptación, sino también una comunidad genuina. La visión de Thomas Ashworth, formada en la desesperada claridad de un campo de batalla hace 20 años, finalmente se estaba haciendo realidad. Dos personas solitarias se habían encontrado por fin, y al hacerlo, habían descubierto que ya no estaban solas en el mundo. 6 meses después, el sol de la mañana pintaba de oro la calle principal de Cedar Ridge. Cuando Victoria McKenna pisó el porche del negocio más nuevo de la ciudad, Ashworth McKenna General Merchandise and Shipping, los agujeros de bala de aquel violento día de octubre habían sido reparados, y la pintura fresca de la fachada del local hablaba de una comunidad comprometida con el crecimiento, más que con la mera supervivencia. El nuevo certificado de matrimonio, auténtico esta vez, colgaba enmarcado en la pared interior, junto a la medalla militar de Thomas Ashworth y una fotografía de la pareja tomada el día de su boda. Pero el documento más preciado era uno que pocas personas habían visto. La carta original de propuesta de matrimonio de Jacob, de 1862, cuidadosamente conservada entre cristales y guardada en su despacho privado como recordatorio de cómo el amor paciente podía superar incluso las separaciones más largas. Victoria se alisó su práctico vestido de algodón, muy diferente del vestido de seda que solía llevar, y cruzó la calle hacia la oficina del alguacil, donde su marido se preparaba para sus rondas matutinas. El ayudante del alguacil federal, Jacob McKenna, había demostrado ser sorprendentemente eficaz a la hora de imponer la ley y el orden en el territorio. Su reputación de imparcialidad solo era comparable a su intolerancia hacia quienes se aprovechaban de los inocentes. «Buenos días, señora McKenna», saludó el ayudante Collins desde su escritorio. El joven había madurado en sus responsabilidades durante los últimos meses, y su nerviosismo inicial
había dado paso a una tranquila competencia. El alguacil está revisando los informes nocturnos de Silverton. Victoria ha encontrado a Bear. Ella todavía lo llamaba Sickney, aunque en el territorio se le conocía como el alguacil McKenna, revisando telegramas e informes escritos de otros asentamientos. La placa ya no le resultaba extraña. Ya no era el símbolo ajeno que le había aparecido el primer día. ¿Algo grave?, preguntó Victoria, sentándose en la silla junto a su escritorio, que todos en la ciudad habían aprendido a considerar como suya. La banda de Carmichael atacó otro carro de suministros cerca de Durango, respondió Bear, con expresión preocupada. El tercero este mes. Se están volviendo más atrevidos. Victoria estudió el mapa de la pared, donde unos alfileres de colores marcaban la actividad delictiva reciente. Su cabeza para los negocios había demostrado ser invaluable para rastrear patrones y predecir dónde podría surgir el próximo problema. Se están moviendo hacia el norte, siguiendo las rutas mineras. A este ritmo, llegarán a Cedar Ridge en menos de un mes. Eso es lo que yo también pienso. Bear se recostó en su silla, tocando distraídamente la cicatriz de su hombro izquierdo. Un recuerdo permanente del día en que su vida juntos había comenzado de verdad. Quizás tengamos que ir allí, a ver si podemos interceptarlos antes de que lleguen tan lejos. ¿Cuánto tiempo estarías fuera? ¿Una semana? Quizá 2. Depende de lo bien que cubran sus huellas. Bear se inclinó para tomar su mano, y sus anillos de boda reflejaron la luz de la mañana que entraba por la ventana de la oficina. Sé que no es fácil que esté fuera tanto tiempo. Victoria le apretó la mano con suavidad. Jacob, me casé con un hombre que había pasado 20 años solo en las montañas. ¿Creías que esperaría que te convirtieras en tendero de la noche a la mañana? Algunas mujeres lo harían. Algunas mujeres no esperaron 20 años para encontrar al hombre adecuado. Victoria se levantó y se acercó a la ventana, mirando la bulliciosa calle. Además, alguien tiene que mantener la paz ahí fuera. Mejor, debería ser alguien que entienda la diferencia entre la justicia y la venganza. Esa tarde cabalgaron juntos hasta su cabaña en la montaña, un viaje que hacían siempre que las obligaciones de Bear lo permitían. La pequeña granja se había convertido en su santuario, un lugar donde el alguacil federal podía dejar a un lado su placa y convertirse simplemente en un hombre que amaba a su esposa y la naturaleza que lo había moldeado. La cabaña estaba prácticamente igual que cuando Bear la había dejado 6 meses atrás, aunque los toques de Victoria eran evidentes por todas partes. Cortinas en las ventanas, libros en las estanterías, un huerto donde había plantado verduras y flores. Se había adaptado a la vida en la montaña con un entusiasmo sorprendente, aprendiendo a cazar, pescar e interpretar los signos del tiempo con la misma determinación que antes había aplicado a los libros de contabilidad. He estado pensando, dijo Victoria mientras se sentaban en el porche y veían cómo la puesta de sol pintaba las cimas de púrpura y oro, sobre cuál queremos que sea nuestro legado. Bear la miró con curiosidad. ¿Legado? Thomas y yo solíamos hablar de ello cuando éramos niños. ¿Qué huella dejaríamos en el mundo? ¿Cómo nos recordaría la gente? Victoria se quedó callada un momento, con la mirada perdida en sus recuerdos. Él pensaba que sería recordado por su valentía en la guerra. En cambio, se le recuerda por haber unido a 2 personas solitarias. ¿Es eso suficiente para él? Creo que sería más que suficiente. Victoria se recostó contra el hombro de Bear, sintiendo su sólida calidez, el ritmo constante de su respiración. Para nosotros, creo que nuestro legado será lo que construyamos. Esta comunidad, la paz que ayudamos a mantener, el ejemplo que damos de lo que es posible cuando las buenas personas se niegan a rendirse unas con otras. Bear asintió lentamente. El hombre que una vez pensó que su capacidad para la violencia lo hacía inadecuado para la sociedad civilizada, había aprendido algo importante en los últimos meses. La violencia era simplemente una herramienta, no más intrínsecamente malvada que un martillo o un arado. Lo que importaba era cómo se utilizaba, quién la utilizaba y con qué propósito. Martha Morrison me ha contado hoy algo interesante. Victoria dijo que 3 familias más se mudarán a Cedar Ridge el mes que viene, entre ellas un médico y una profesora. Se está corriendo la voz de que este es un lugar seguro para construir una vida. ¿Y tú qué opinas al respecto? Creo que Thomas estaría orgulloso, respondió Victoria simplemente. Él siempre creyó que las acciones individuales podían cambiar el mundo, una persona a la vez. Somos la prueba de que tenía razón. Cuando la oscuridad se apoderó de las montañas, entraron en la calidez de su cabaña. Victoria sacó su diario de cuero, el mismo en el que había escrito durante 15 años, y lo abrió por una página nueva. Querido Thomas,
Han pasado 6 meses desde que Jacob y yo nos casamos, y quería que supieras que tu fe en nosotros dos estaba justificada. El hombre que elegiste para mí se ha convertido en todo lo que dijiste que sería. Fuerte cuando se necesita fuerza, amable cuando la amabilidad es más útil, y lo suficientemente sabio como para saber la diferencia. Estamos construyendo algo aquí, Thomas. No solo un matrimonio, sino una comunidad, un lugar donde la gente puede encontrar las segundas oportunidades que este país tan duro rara vez ofrece. Jacob se ha convertido en el tipo de agente de la ley bajo cuyo mando te sentirías orgulloso de servir. Y yo he descubierto que soy mucho más feliz construyendo algo nuevo que gestionando algo heredado. Pienso en ti todos los días, pero el dolor ya no me consume. En cambio, me recuerda que debo estar agradecida por lo que tengo, apreciar el tiempo que se me ha concedido y no dar nunca por sentado el amor de un buen hombre. Tu hermano